Muy buenos días. Se abre la sesión. Vamos, en consecuencia, a proceder a tramitar el orden del día. En primer lugar, la ratificación del acuerdo que, por mayoría de la mesa de la Comisión, se adoptó relativo a la comparecencia del ministro de Defensa en funciones en la presente sesión. Esto es algo que se hace en todas las ocasiones y también en esta, como es natural. Se ratifica el acuerdo que por mayoría se adoptó. Se ratifica con el voto en contra del Partido Popular. A continuación, se propone la delegación en la mesa de la Comisión, que también es habitual que se haga en la primera sesión, y es esta, si no contamos la de constitución de la misma, de la competencia de esta comisión para la adopción de los acuerdos a los que se refiere el artículo 44 del reglamento, concordante con la resolución de la Presidencia de la Cámara de 2 de noviembre de 1983. Se somete a la aprobación de la comisión la siguiente fórmula. Primero, de conformidad con lo establecido en la resolución de la Presidencia del Congreso de 2 de noviembre de 1983, se delega en la mesa de la Comisión las facultades a que se refiere el artículo 44 del Reglamento del Congreso. Segundo, el rechazo de solicitudes de comparecencia exigirá el acuerdo unánime de los miembros de la mesa, quedando abocada por la Comisión la decisión en caso contrario. ¿Se puede aprobar por asentimiento? Se aprueba. Muchas gracias. El siguiente punto del orden del día es la comparecencia urgente del ministro de Defensa para informar sobre los asuntos tratados y los acuerdos adoptados en la reunión de ministros de Defensa de la OTAN celebrada los días 10 y 11 de febrero de 2016 en Bruselas, y, en particular, sobre la nueva operación naval en el Egeo contra las mafias que trafican con refugiados. La solicitud de comparecencia la formuló el Grupo Parlamentario Socialista. Como ven sus señorías, el señor ministro se encuentra ausente. Ha comunicado al Congreso que no comparecerá y, por lo tanto, no podemos darle la palabra, que sería lo que correspondería en este caso, y se abre un turno de intervenciones para que los señores portavoces tengan la oportunidad de intervenir. El reglamento concede 10 minutos y yo rogaría a los señores portavoces, habida cuenta de las circunstancias, que no los agoten, que desde luego no es obligatorio. ¿Sí? En primer lugar, tiene la palabra el portavoz del grupo que solicitó la comparecencia. Señor Rodríguez, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señor ministro ausente, lo cierto es que hoy asistimos a una situación y a un mal día para la democracia, una situación inédita en esta Cámara y una auténtica anomalía democrática. Una situación que debe ser, imagino, única en cualquier democracia avanzada en nuestro entorno. Me refiero a la existencia de un Gobierno que ha decidido unilateralmente que se quiere situar fuera de ningún control, lo cual es claramente contrario a nuestro Estado de Derecho y a las funciones que tienen asignados los distintos poderes del Estado. En definitiva, con esta actitud de rebeldía que estamos viendo, el Gobierno está impidiendo de forma descarada la función de control al Ejecutivo que la Constitución asigna a las Cortes Generales. Y luego, señores del PP, vienen a esta Cámara con iniciativas para que se cumpla la Constitución. Pues miren, lo cierto es que no existe ninguna razón, ninguna, para que el Gobierno no esté aquí dando explicaciones hoy a los ciudadanos y a sus representantes sobre lo que ocurrió en la última reunión de la OTAN y sobre la nueva operación que ha puesto en marcha la Alianza Atlántica para combatir a las mafias que trafican con refugiados en el Egeo. Bien, en primer lugar, la Constitución fija clarísimamente en su artículo 66 y en el título quinto que las Cortes ejercen la función de control al Gobierno y que pueden recabar información y solicitar la comparecencia del Gobierno.
ante la situación actual, que es novedosa, la Mesa del Congreso solicitó un informe a los letrados para examinar la capacidad de control de estas Cortes al Gobierno en funciones. ¿Y qué determinó el informe? Pues dijo claramente, y cito literalmente, que en la medida en que el Gobierno en funciones conserva ciertas competencias, excepcionalmente y de forma singularizada, la Mesa podrá admitir y ordenar la tramitación de iniciativas de control e información. Por tanto, ¿tiene competencia el Gobierno para continuar asistiendo a las reuniones de la OTAN y apoyar la puesta en marcha de operaciones? Sí, claro. ¿Tiene capacidad esta Cámara para solicitar información al Gobierno sobre esta decisión? Sí, por supuesto. Por tanto, señores del PP, dejen de escudarse en informes de parte y en la manida falta de confianza del Parlamento en el Gobierno, simplemente para evitar que se pueda ejercer con normalidad democrática esa función de control. Porque estamos hablando de una cuestión básica, y es que las Cortes tenemos la misión constitucional de controlar al Gobierno, insisto. Y en este caso, además, añado, estamos hablando de una decisión que trasciende el despacho de los asuntos ordinarios, ya que es una decisión que orienta y condiciona al próximo Gobierno, pues se encontrará ya con una misión en curso. Y además, por otro lado, no estamos exigiendo ninguna responsabilidad política al Gobierno, sino simplemente que se nos ofrezca información en sede parlamentaria. Y cuando el Gobierno decide negar esa información a la Cámara, señorías del PP, no se la está negando solamente a los representantes que estamos hoy aquí, sino al conjunto de los ciudadanos que nos han elegido con su voto. Miren, ya les he hablado de la doble vara de medir que tienen ustedes con la Constitución. Para unas cosas sí, para otras no. Pero miren, ayer el presidente del Gobierno decía en unas declaraciones que la incertidumbre política podía poner en riesgo la confianza en España. Y es cierto que nuestro país está en una situación política nueva. Pero miren, ¿saben qué es lo que realmente provoca esa incertidumbre? Pues miren, actitudes como la que está tomando hoy el Gobierno, impidiendo el normal funcionamiento de las instituciones. Eso es lo que genera la incertidumbre. Por tanto, nosotros, desde el Grupo Socialista, entendemos que la comparecencia del ministro se podría estar desarrollando en estos momentos con total normalidad, como han asistido a esta Cámara el ministro de Exteriores o ayer mismo el secretario de Estado para la Unión Europea. Nuestra intención, cuando registramos la iniciativa en el mes de febrero, no era otra que el ministro compareciera para explicar los asuntos que se trataron en la reunión de la OTAN los días 10 y 11 de febrero y aportar información sobre la nueva operación en el Egeo. ¿Por qué? Porque nos preocupa, como ha quedado avalado con las iniciativas que hemos venido presentando, la insuficiente respuesta que está dando la Unión Europea ante la situación de los refugiados y el drama que están viviendo centenares de miles de personas que tratan de llegar a Europa para huir de la guerra y de la amenaza del yihadismo. Y les diré una cosa, miren, yo creo que el ministro no habría tenido ningún problema en estar hoy aquí y dando esta información y respondiendo a las preguntas de los grupos, como ha hecho en tantas ocasiones. Es más, yo creo que nos debe estar viendo ahora y debe estar pensando, bueno, ¿y por qué no estoy yo allí con los diputados ofreciendo la información? Creo que es lo que debe estar pensando. Y la respuesta es que no está porque el Gobierno está empeñado en que el presidente del Gobierno no tenga que comparecer en la Cámara para dar explicaciones sobre la cuestión de los refugiados y otras. Esa es la cuestión por la cual se está impidiendo que el ministro esté hoy aquí en esta comisión informando meramente de la operación esta de la OTAN en el Mar Egeo. Por tanto, no es un problema, este es un problema del Gobierno, no de los grupos de la Cámara, que estamos funcionando con total normalidad. Y mire, lo que hubiéramos hecho al ministro, y voy a intentar resumirlo aquí en este tiempo que tengo, es pedirle información sobre algunas cuestiones que, a nuestro juicio, son relevantes, que no están suficientemente aclaradas y que creemos que se deberían tener en cuenta en relación a esta nueva operación de la OTAN. En primer lugar, le hubiéramos trasladado nuestra valoración positiva de los esfuerzos de la Alianza Atlántica por aportar información, inteligencia y apoyo a los países de la zona y a la Unión Europea para combatir de forma más eficiente a las mafias que trafican con refugiados, para luchar contra aquellos que se aprovechan de la desesperación y el sufrimiento de quienes huyen de la guerra y el terror, aquellos que abusan de ellos y que ponen sus vidas en peligro. Y creemos, además, que esa implicación de la Alianza Atlántica está en consonancia con el concepto estratégico que la OTAN aprobó en la Cumbre de Lisboa, en la que se insistía en fortalecer la relación privilegiada con la Unión Europea y participar en misiones de tipo humanitario. ¿Qué nos habría gustado también plantearle al ministro? Hombre, que aportara más detalles sobre el plan de operaciones y de las normas de comportamiento de los buques de la Alianza. Nos hubiera gustado que aclarara o especificara cómo se está desarrollando la cooperación con los guardacostas turcos y griegos y la coordinación con el Frontex y los resultados que está dando esta cooperación. Nos hubiera gustado conocer
por él, no por los medios, qué medios militares tiene comprometidos España en esta agrupación naval permanente número 2. También que nos dijera si tiene previsto no incorporar un avión de patrulla marítima, que se ha comentado que podría aportar, que está actualmente en la operación Active Endeavour. También lo habíamos preguntado sobre una cuestión que nos parece muy relevante, y es ¿qué ocurriría en el caso de que la Alianza tuviera que asistir a una embarcación de refugiados en riesgo de naufragio? Es decir, ¿quién se haría cargo de estos refugiados y a qué lugar se dirigirían? Porque se ha comentado inicialmente que se dirigirían a Turquía, pues queríamos saber si en el caso en que esa embarcación estuviera en aguas internacionales o aguas griegas, si también sería así. Y de una forma importante le preguntaríamos cómo se va a cumplir en todo momento la legalidad internacional y la protección de los derechos humanos, incluida la legislación europea de asilo. En ese sentido, que nos concretara cómo se van a realizar los expedientes individualizados a estos refugiados, con todas las garantías, en cumplimiento de la normativa y del mandato que ayer mismo este Parlamento dio al Gobierno para defender en el próximo Consejo Europeo. Y también, de una forma especial, le habíamos pedido al ministro que la OTAN tuviera una prioridad especial, una atención especial para las actuaciones de prevención y de atención a todas las personas que están asumiendo estos riesgos en las operaciones de rescate, con el objetivo de preservar, en la medida de todo lo posible, la vida de todos ellos. Por tanto, nosotros entendemos que son cuestiones, en fin, de interés para la Cámara y de interés para el conjunto de los ciudadanos que están asistiendo, además, con indignación a la escasa e insuficiente respuesta que estamos dando a la situación de los refugiados, tanto por parte de la Unión Europea como de la comunidad internacional. Ciudadanos que nos han elegido, a los que estamos hoy aquí presentes y que quieren que hagamos nuestro trabajo y nuestra función de control. Ciudadanos que pagan con sus impuestos el sostenimiento y la adquisición de estas capacidades militares que estamos empleando y que tienen el derecho a saber cómo se están empleando. Pues bien, todo esto los ciudadanos ni nosotros lo vamos a conocer hoy por boca del señor ministro. Pero añado un detalle más. Fíjense hasta dónde llega la cerrazón, porque esta comparecencia está solicitada desde el mes de febrero. El Gobierno ya lleva resistiéndose hace ya unos días. ¿Qué le hubiera costado al Gobierno remitir un informe con la información sobre la operación que no ha recibido ningún grupo? ¿Qué le hubiera costado al Gobierno? Es decir, es que hasta este límite está llegando la situación. Pues bien, yo ya les avanzo que todas estas cuestiones el Grupo Socialista las va a trasladar a través de preguntas escritas, que esperemos que el Gobierno tenga bien responder, y también que solicitaremos a la mesa que levante acta de esta situación que se ha producido, en la que el ministro ha decidido no comparecer, que levante acta y se traslade a la mesa del Congreso para que la mesa adopte las decisiones que considere oportunas. Voy acabando, señor presidente. Como decía al principio, creo que el Gobierno no solo ha provocado una situación inédita, sino que con su decisión de no acudir al Congreso ha faltado al respeto a los ciudadanos y a quienes tenemos la responsabilidad de trabajar a su servicio en esta Cámara, controlando al Gobierno. Tenemos, me da la impresión, un partido, el Partido Popular, y un Gobierno que no han entendido hacia dónde caminan las exigencias de transparencia y rendición de cuentas de la sociedad. Y no es ya que avancen más lentamente, es que ustedes van en dirección contraria a lo que están pidiendo los ciudadanos. Lo hemos visto en esta legislatura, mejor dicho, lo hemos sufrido en esta legislatura, en la que ustedes con su rodillo han bloqueado la acción de control del Gobierno, han sorteado con impunidad absoluta los trámites de información de las leyes, han abusado de los decretos leyes. En fin, afortunadamente, todo esto ya, con el resultado del 20 de diciembre, se ha acabado. Con la imagen de hoy, con esta silla vacía, el Gobierno del PP está abriendo un conflicto sin precedentes entre las instituciones del Estado. Es una imagen que va a acompañar durante mucho tiempo al Gobierno y al Partido Popular, y no precisamente para bien. Pero créanme, esa imagen, la de la silla vacía, es un merecido epitafio para un Gobierno, el del Partido Popular, que no ha respetado al Parlamento y al que afortunadamente los españoles han puesto fin. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Rodríguez. Seguidamente podrán intervenir los portavoces de los grupos parlamentarios en turno de hasta 10 minutos, de acuerdo con el orden de menor a mayor. En primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto el señor Salvador. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Yo, como jurista, la verdad es que reconozco que encuentro argumentos para defender una posición y la contraria. Por tanto, dependiendo de quién me contratara, pues podría decir, lo dicho, una cosa u otra. Y creo que los hay. Dependiendo de qué artículo invoquemos, pongamos más acento, dependiendo de qué interpretación tengamos el contexto, pues podemos defender
una cosa y lo contrario. Bien si aplicamos el 26, si únicamente ponemos el foco en el 21, si hacemos una interpretación más o menos literal, más amplia, etcétera. Más a favor de un poder, de otro. Hombre, yo, en todo caso, porque digo, reconozco que podrían defenderse las dos posturas, y hay informes jurídicos que las defienden, gente mucho más experta que yo sí que pediría coherencia. Es decir, que cuando apliquemos esa firmeza en nuestros argumentos, pues seamos coherentes, lo hagamos en todas las instituciones. Porque yo, que ya llevo un tiempo en esta Cámara, muchas veces hemos tenido que escuchar una argumentación muy firme cuando se está en la oposición y precisamente la contraria, en los mismos casos, cuando se está en el Gobierno. Y como digo, yo creo que ambas razones son legítimas, ambas son jurídicas y, me temo, es así, ambas son políticas. Y como en este caso transitamos por un mundo nuevo, en el que al menos en esta Cámara no hay precedentes, pues es obvio que pueden ocurrir estos conflictos. Pero bueno, yo personalmente, más allá de entender que hay razones a favor y en contra, me inclino a pensar que hay más razones a favor de la comparecencia en este caso. Porque hablamos del Ministerio de Defensa, un ministerio que está en funciones, es decir, como otros, y que hace funciones, que presta un servicio y tiene unas funciones. Y estas funciones, en su caso, pues son funciones importantes. Hablamos de que los ministerios únicamente pueden tomar decisiones, no sé si se llama técnicamente, decisiones de trámite ordinario, pero es que las decisiones de trámite ordinario del Ministerio de Defensa, pues a veces no sé si son decisiones de Estado, o lo pueden ser. Y en todo caso, yo creo, el partido considera que no por el hecho de no tener la confianza de la Cámara, pues podemos concluir que su actividad se vuelve incontrolable. Y de hecho, si se puede venir a petición propia, pues yo creo que también se debería poder venir a petición de la Cámara. Por tanto, yo hubiera preferido que viniera. Y en todo caso, como ha hecho el portavoz del Partido Socialista, pues también habría aprovechado para recordarle algunas cosas, o decir algunas cosas muy brevemente. Una de ellas, pues hubiera sido, en su primera comparecencia, recordar algunas declaraciones de algunos líderes políticos absolutamente impropias dirigidas contra la milicia española, y en especial aquellas que hacen referencia a la alcaldesa de Barcelona, absolutamente injustas e inmerecidas. Y también habría aprovechado para, una vez más, porque yo ya he sido miembro de esta comisión en otras ocasiones, para poner en valor lo que representan y lo que hacen todos los hombres y mujeres del Ejército español, no solo en España, sino también fuera de nuestro país, garantizando la paz, los derechos humanos, protegiendo la vida de la gente, interponiéndose entre pueblos en conflicto. Porque al final son ellos, por nosotros, los que acuden cuando la diplomacia y la política fracasan y se parten la cara y dan la vida por nuestra seguridad y por nuestra libertad. Y también habría aprovechado para decírselo. También hubiera aprovechado para recordarle las funciones constitucionales del Ejército español recogidas en el artículo 8.1 de la Constitución, y también hubiera hablado, de alguna manera, como lo ha hecho el portavoz del Partido Socialista, de la utilidad de pertenecer a una organización de defensa y seguridad internacional junto a otros muchos aliados con los que participamos en muchos conflictos que se producen a lo largo de toda la geografía. Me refiero a la OTAN. Y, desde luego, hubiera puesto en valor, yo creo que esta decisión, que igual es de trámite ordinario de la OTAN, porque yo creo que estamos ante una de las crisis más importantes que va a tener que afrontar la Unión Europea, y creo que hubiera sido también un buen momento para que entre todos pudiéramos consensuar, hablar, pactar sobre una, en fin, respuesta que fuera de todos, más allá del debate oportunista que muchas veces se hace con algunos temas cuando uno está en el Gobierno o en la oposición. Y es que enfocáramos este tema como un asunto de Estado. Y habría recordado, por último, una cosa que no es que la diga yo, pero la dicen los ciudadanos españoles, porque día sí, día también, cada vez que se hacen encuestas sociológicas sobre la valoración que los españoles tienen de nuestro ejército, pues es una de las instituciones mejor valoradas de nuestro país. Y todo esto, pues se lo hubiera trasladado al ministro, junto con mi agradecimiento y el de mi partido, que yo hubiera deseado que él trasladara y que yo, en todo caso, lo hago público, como digo, a los hombres y mujeres de nuestro ejército que, por nosotros, defienden la libertad y los derechos, no solo en España, sino en todo el mundo. Nada más, señor presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Salvador. A continuación es el turno del Grupo Parlamentario Vasco, PNV. ¿Hay algún representante? Sí. Señor presidente. Tiene la palabra su señoría. Vamos a ver. Como letrado, que el señor Brandirán, Íñigo Brandirán, sí. Como letrado, yo también hubiera podido opinar si hubiera tenido que defender una postura de parte, que evidentemente existen lecturas diferentes de uno o varios preceptos que pudieran resultar de aplicación al supuesto que nos ocupa hoy en día. Como jurista no. Como jurista me debo a la obligación de interpretar la norma de acuerdo a sus términos y al contexto y a los antecedentes que puedan existir. Pero como diputado, eso sí que ya no puedo admitir que haya quien entienda que existan espacios de impunidad en la actuación política y en cualquier forma de gobierno. Porque, señorías, el gobierno en funciones es gobierno. Y no soy yo el que lo digo. Lo dicen los informes de letrados de esta Cámara, que lo han repetido bajo diferentes formas y en diferentes informes, comenzando por uno sustancial, principal, que es el que debía de haber servido a la Cámara y a la Comisión como guía, que es la de 19 de enero del Secretario General del Congreso. Y en ella lo que se hace es distinguir, y en estas y los sucesivos informes que he podido conocer, entre otros, yo dispongo el informe emitido para la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas en relación con el ejercicio de sus competencias a partir de su constitución en la 11ª legislatura por parte del letrado que allí informa. Lo que se hace en esos informes es distinguir, evidentemente, y como hace también el Gobierno, entre las funciones de control y la relación de confianza. Y es que, evidentemente, no toda actividad que pueda desempeñar el Gobierno en estos momentos está basada en la confianza, como, por el contrario, el informe que se nos ha remitido nos quiere hacer creer. No es así. Existen, lo dicen reiteradas todos los informes, no de parte, sino de parte de Cámara, de aquellos que están llamados a intervenir en la formación de voluntad de esta Cámara desde el punto de vista técnico, nos vienen a advertir que no existen esos espacios, reitero, de impunidad en los que cualquier actuación de Gobierno deba de estar exento de la función de control. En esa medida, y lo dice así, los órganos del Estado no admiten, según la Constitución, censuras, aplazamientos o interrupciones en su funcionamiento regular, y a su ejercicio se extiende la función de control, que nada tiene que ver con la función de confianza. Repito, no son mis palabras, son términos de los informes de letrados del Congreso de los Diputados. ¿Qué supone eso, señores? Supone, como ha advertido mi predecesor, como también intuye el del Partido Socialista y el compañero de otro partido, que no me acuerdo ahora de cuál es, ¿no? Que aquí ha habido determinado fraude. Un fraude no ya a la actividad del Gobierno, sino a la actividad de responsabilización, no ya de los actos de Gobierno, sino de los actos de la propia Administración. En ese sentido, señoría, no es admisible este planteamiento, y no lo es. Hoy estamos aquí ante una comparecencia concreta del Ministro de Defensa, pero sabemos que no lo es con relación a ninguna otra, de ningún otro miembro del Gobierno, con relación a ninguna otra comisión. En ese sentido, señoría, y voy a ir acabando porque tampoco quiero abundar en un tema en el que yo creo que las cosas están bastante claras, os han advertido ya por muchos, quiero señalar, señoría, que mi grupo, el Grupo Vasco, ha presentado una proposición de ley que propone modificar la Ley 50/97 de Gobierno y, en concreto, su artículo 29.2, precisamente para permitir la función constitucional de los artículos 66 y 23, porque entendemos que el Gobierno, en funciones, también es Gobierno y que, por lo tanto, la función de control a la que se refiere esa ley se debe de permitir hacer, debe de quedar clara la interpretación. No es que no lo permita hoy en día, sino que la interpretación que se hace por parte del Gobierno para impedir evacuar sus responsabilidades se debe de permitir también cuando el Gobierno está en funciones, evidentemente, respecto de aquellas, y en eso puede tener parte razón el informe del Gobierno, salvo aquellas que supongan función de confianza, aquellas que supongan instrucción de posición política para los próximos gobiernos, pero no son solo esas las que se pueden
evacuar en esta comisión ni ante el Pleno de la Cámara. Por lo tanto, señoría, queremos censurar la decisión, en este caso del ministro. Creemos que es general del Gobierno, bueno, es general del Gobierno, y que, por lo tanto, anunciamos la presentación de, bueno, ya se ha anunciado, de una proposición de ley para modificar el artículo 29.2 de la Ley 5097 de Gobierno. Gracias. Muchas gracias, señor Valentarián. A continuación, por el Grupo Parlamentario Catalán, Democracia y Libertad, la señora Nogueras. Buen día. Nos lo han recordado, compañeros, en el Consejo Europeo celebrado estos días para tratar el tema del Brexit. Ha comparecido el ministro en funciones, Margallo, para exponer el posicionamiento del Estado español respecto a este tema. Paralelamente, también estos días, el Comité Mixto de la Unión Europea, en la que se ha tratado la crisis migratoria en la Unión Europea, ha comparecido Fernando Eguidazo, que es el secretario de Estado de la Unión Europea, también para explicar el posicionamiento del Estado español. Estas comparecencias se han producido en periodo en funciones. Nos preguntamos si en política exterior el Gobierno en funciones, y apelando un poco al artículo 17, acepta el mandato del Congreso, ¿por qué no también en política de defensa? Por ejemplo, afrontar la crisis migratoria requiere, además de coordinación política humanitaria, control de fronteras, política de asilo para refugiados, también requiere de seguridad, y eso implica directamente al Ministerio de Defensa. ¿Qué va a hacer este Ministerio? ¿Aplicar el sentido de la responsabilidad o mirar hacia otro lado y decir que está en funciones? Es absolutamente incomprensible para nosotros, para el Grupo Parlamentario Català Democracia y Libertad, e incoherente este doble criterio. Somos nosotros partidarios de la parlamentarización y de la obligación por responsabilidad del Gobierno a rendir cuentas, porque es cuestión de calidad democrática. Por lo tanto, nos parece un insulto y una gran falta de respeto hacia las instituciones y hacia los ciudadanos la no comparecencia del máximo responsable del Ministerio de Defensa. Nos parece también, como ha apuntado también el señor Rodríguez, un acto de rebeldía, de la no comparecencia de aquellos que se llenan la boca de legalidad, que abrazan y exhiben la Constitución. Es una absoluta vergüenza que aquel que a mí me dice que yo no puedo decidir y que no puedo votar qué quiero ser porque es ilegal, incumpla la ley de manera reiterada. Cataluña va a renacer como Estado, teniendo muy claro cómo no quiere ser, y no será nunca reflejo de la incompetencia que hoy se está exhibiendo aquí. Gracias. Gracias, señora Nogueras. A continuación, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, ¿quién va a intervenir? Sí, gracias, señor presidente. Joan Olóriz, estoy adscrito a Defensa y sustituiré a Gabriel Rufián. Muchas gracias. Tiene su señoría la palabra. Bien, gracias, señor presidente. Hoy veníamos aquí a hacer preguntas y nos quedaremos sin respuestas. Veníamos a preguntar al señor ministro una serie de situaciones que están emparentadas con las que se discutían ayer en otra comisión y que nos parecían de especial relevancia. Pero tendremos que empezar a discutir sobre el Gobierno. Esto me recuerda a Tipicoll hace unos años. Se ha hecho una afirmación clara. Un Gobierno en funciones es Gobierno. Y no existe el Gobierno fantasma, ni en cualquier derecho comparado. El Gobierno en funciones es Gobierno. Y si es Gobierno, tiene que tener control del Poder Legislativo, de esta comisión y del conjunto de la Cámara. No podemos ser tan creativos que confundamos el interés o la voluntad de parte con las obligaciones que tienen los ministros, los gobiernos, con los diputados que representan la soberanía. Yo lo he dicho muchas veces, hasta el segundo antes que me vaya de esta Cámara, defenderé los derechos que tiene esta Cámara como representante de todos los ciudadanos que en estos momentos la componemos. Miren, yo pienso que necesitamos amparo. Quien calla otorga. Y estamos en una comisión, de hecho, de puerta cerrada. No sé bien si he visto periodistas, si es cerrada o medio abierta, pero está de puerta cerrada. No sería inteligible para las personas que nos han votado
que callásemos y otorgásemos. Por tanto, ya sé que no tiene efectos jurídicos una reprobación de los miembros de esta comisión, pero yo repruebo, mi grupo reprueba, el hecho de que el ministro no venga, o quien haya dicho al ministro que no venga, reprobado también está. El amparo me parece que es fundamental para ejercer nuestras funciones como diputados. Porque hay preguntas que no tienen respuesta. Mi primera pregunta: ¿para luchar contra las mafias se necesitan fragatas? Es decir, ¿se combate a las mafias en el mar? Miren, en el mar se rescatan personas. En el mar se rescatan personas. Y las mafias están en tierra firme, en Turquía, en tierra firme. Y, por tanto, defensa de ajustar los medios que los ciudadanos les han aportado a los fines, a los objetivos. Y pienso que ¿qué pasará con las personas rescatadas? ¿Los medios que ponemos están en el objetivo de que no muera más gente en el mar Egeo? Si es así, tendrían toda mi aprobación. Pero es impedir a esas personas que sufren y han sufrido y sufrirán que lleguen a costas seguras. Esta es una pregunta fundamental, que estoy seguro que todos los ciudadanos quieren respuestas. Y no las tendremos. Por eso, una vez más, la frustración no se puede convertir en normalidad, sino que se ha de convertir en acción decidida, en reprobación. Mi grupo pide a los otros grupos parlamentarios que se sumen a una reprobación sin efectos jurídicos, pero que deje muy claro el pensamiento común, que a pesar de las muchas discrepancias que tenemos, estoy seguro que en este aspecto tenemos muchas y muchas coincidencias. Gracias, señor Olóriz. A continuación, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gutiérrez. Gracias, señor presidente. Diputados, la actividad de una comisión legislativa no es exclusivamente la de presentar propuestas, iniciativas y solicitar comparecencias. Es también la de ser un foco de atención para que los ciudadanos, que al final son los que nos han elegido a todos y nos han puesto aquí, devolvamos a esos ciudadanos la capacidad de informar de las actividades que el Gobierno y los diferentes partidos y hacemos en esta Cámara. Nosotros, mire usted, yo personalmente pues no soy jurista y no soy letrado, pero es que estoy convencido de que la inmensa mayoría de los ciudadanos ni son juristas ni son letrados. Pero sí que tienen sentido común, cosa que parece que este Gobierno ha perdido. Ha perdido el sentido común y nos somete a nosotros y al mismo tiempo a todos los ciudadanos pues a la absurdez de no comparecer, nos pone en la tesitura de tensar las relaciones entre las diferentes fuerzas políticas que estamos representados en esta Cámara, para que al final tengamos que hacer cosas que a nosotros no nos gustaría hacer, como es, por ejemplo, pues reprobar estas actitudes, ¿no? Me parece que no solo es al conjunto de los ciudadanos, sino dentro de ese conjunto de los ciudadanos, un subconjunto muy especial, que son todos los miembros de las Fuerzas Armadas, las que también se les está hurtando la capacidad de poner en prestigio lo que están realizando, muchas veces con su esfuerzo personal, familiar y, desde luego, con su propia seguridad, en favor de todos, pues se les está hurtando la capacidad a todos los ciudadanos de que conozcan qué es lo que se está haciendo en estas maniobras, en este caso en concreto. Pero en realidad nos hubiera gustado además ser capaces de preguntarle muchísimas cosas más al señor ministro. Mire usted, no me gusta o no me vale el argumento que está haciendo el Gobierno sobre hurtar esta capacidad y esta presencia por una razón muy sencilla, entre otras, ¿no? La del sentido común, como les he contado antes. Pero es que en el Parlamento de Cataluña, el día 9 de diciembre de 2015, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular
el señor Enric Milló solicitó la comparecencia del señor Artur Mas, que estaba en funciones también, y solicitó su comparecencia ateniéndose a que, aunque estuviera en un gobierno en funciones, debía venir y dar sus explicaciones. Entonces, nos gustaría saber también y entender por qué unas veces se dice una cosa y otras veces la contraria. Y esto es algo que, vuelvo a decir lo mismo de antes, el sentido común de los ciudadanos no es capaz de entender. Miren ustedes, maniobras políticas, oscurantismo, ustedes pueden seguir desde el día 21 de diciembre como están escondidos en un rincón, esperando que pase el tiempo, dilatando la inacción permanente de su gobierno en funciones y queriendo que, además, el legislativo haga la misma dilación de funciones. Bueno, pues nosotros no estamos dispuestos. Entonces, no solamente les hemos convocado esta vez, sino que lo seguiremos haciendo y lo seguiremos intentando. Y volveremos a convocar al señor Morenés nuevamente ante esta comisión, porque creemos que no se puede hurtar esta información y no se puede hurtar la acción de gobierno a los ciudadanos. No se puede hurtar, además, el principal representante de todas las Fuerzas Armadas, señor Morenés, no puede hurtar la gestión de su trabajo, no a los ciudadanos solos, sino tampoco al colectivo de las Fuerzas Armadas, porque nos parece bueno, pues que es algo, desde luego, sorprendente, ¿no? Bueno, estamos de acuerdo con muchas de las cosas que han expresado el resto de compañeros portavoces en esta comisión y nos gustaría que, por supuesto, se refleje que estamos a favor de una reprobación del señor ministro. Nosotros sí creemos en que la actividad y las leyes valen para algo y nos estudiaremos si esa reprobación no tiene que tener mayor calado que el simple efecto de la reprobación. Muchísimas gracias. Gracias, señor Gutiérrez. A continuación tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Podemos, en Común Podem y en Marea, la señora Sánchez. Muchas gracias, señor presidente. Yo tampoco soy jurista y aunque se escandalicen los portavoces del PP, que ya me ha pasado en la reunión de la mesa, hay que recordar que esto es un Parlamento y que toma decisiones democráticamente y que, desde luego, tiene los márgenes de las leyes que lo informan y del reglamento que le informa, pero la interpretación de lo mismo siempre es política. Es tan política que el ministro de Exteriores políticamente le interesaba venir a comparecer y que al ministro de Defensa y a los demás ministros no les interesa venir a comparecer. Miren, solo voy a hacer mención a una ley porque me interesa el fondo de lo que deberíamos estar tratando hoy mucho más que las formas. El artículo 21.3 de la Ley de Gobierno dice sobre el Gobierno en funciones que limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas. Señores y señoras diputados, en mi entender y el entender de este grupo, para justificar la urgencia de una decisión que se salga de estos límites, para justificar el interés común de cualquier decisión que se salga de estos límites, alguien tiene que poder debatir cuáles son esos límites. Y, por tanto, el ejercicio de control del Parlamento no puede suspenderse en ninguno de los casos, porque si no, nos encontraríamos en la situación en la que estamos ahora, que es un Gobierno absolutamente descontrolado, que es lo que tenemos. La función de los parlamentos es controlar el ejercicio de los gobiernos y, por tanto, los gobiernos, en funciones o no, deben rendir cuentas de su actuar. Antes de entrar en el fondo, querría recordarle al señor Salvador una mínima aclaración sobre lo que afirma. Mire, este grupo parlamentario, y estoy segura que la alcaldesa de Barcelona, no solo estamos absolutamente agradecidos a los hombres y mujeres que componen el Ejército y las Fuerzas Armadas, sino que además tenemos un empeño, y en esta legislatura así lo vamos a trabajar, porque ese agradecimiento dejen de ser palabras que se lleva el viento y empiecen a ser hechos concretos en la mejora de las condiciones de trabajo y de la dignificación del ejercicio de la labor que hacen en nombre de todos nosotros y nosotras. Por tanto, a Ada Colau no le falta el respeto ni a las Fuerzas Armadas ni a sus miembros. Ada Colau es una representante elegida democráticamente que ejerce las funciones institucionales que le competen. Por si no lo sabe el señor Salvador, el Ayuntamiento de Barcelona aprobó en su pleno una declaración institucional por la que
dejaba de participar en 2 ferias que se producían en relaciones educativas en la ciudad de Barcelona el Ejército. Este hecho, que cambiaran las condiciones de esas 2 ferias para que el Ejército no participara de las mismas, por los motivos que se debatieran en el Pleno del Ayuntamiento de Barcelona, se aprobó en el Pleno del Ayuntamiento de Barcelona. Y la alcaldesa, cuando se le acercó a saludarme un miembro de las Fuerzas Armadas, le informó de este hecho. Que de ahí quieran convertir en una batalla entre fuerzas democráticas y las fuerzas del Ejército, porque quieren desacreditar a quienes queremos dignificar la labor de las Fuerzas Armadas de una manera distinta y diferenciar las intervenciones de los diferentes estamentos de las instituciones de una manera distinta, creo que hay un trecho grande que no deberían transitar. Creo que el rigor de las afirmaciones políticas y de las acusaciones políticas debería empezar a ser norma en el trabajo cotidiano. Miren, estas Cortes yo entiendo que deberían tener información de la reunión que se produjo el pasado día 10 y día 11 de febrero. Es una reunión de ministros de la OTAN que tuvo una agenda muy importante donde se tomaron decisiones cruciales. Yo querría preguntarle al ministro de Defensa qué papel sostuvo allí, qué posiciones tuvo en cada uno de los puntos y qué implicaciones tiene para nuestro país cada uno de los puntos. Voy a hacer algunas preguntas y me voy a centrar específicamente en algo que ya ha mencionado algún que otro portavoz, y es en la inquietud general que tiene buena parte de la sociedad civil y de las organizaciones de derechos humanos ante el hecho de que se pretenda combatir las mafias de tráfico humano en el mar. Esto es algo que no se comprende bien, que deja muchos vacíos y que requiere de un estricto control, y haré algunas preguntas a ese respecto. Pero porque nos hagamos una idea y por repasar algunas de las líneas que parece que se trataron en esa reunión. Parece que se habló de algunas medidas para reforzar militarmente la frontera en la zona con Rusia, lo que podría empezar a suponer una presencia militar, que es una apuesta estratégica de Estados Unidos, una presencia militar permanente. Convendría que el ministro nos pudiera informar si este es el camino que está adoptando OTAN o si no. Parece que avanza el apoyo de OTAN a la coalición internacional de lucha contra el Daesh, y convendría conocer en qué se traduce ese avance, en qué intervención se va a producir militarmente y qué papel va a tener este país. Parece que se avanza en algo que se ha pedido ministro tras ministro español, que es la defensa del flanco sur, y que se refuercen con las mismas lógicas con las que se está reforzando otras zonas, en la zona de Libia y el Sahel, como medida preventiva. Otra de las puertas que se abrió en la reunión parece que tienen que ver con que si se va al Egeo con intervención naval contra las mafias, parece que se abrió alguna puerta a que se pudiese producir lo mismo en el Mediterráneo y el Atlántico, y parecería razonable que el ministro pudiese hablarnos a este respecto. Y parece que se trató un avance en las colaboraciones entre la OTAN y la Unión Europea para la ciberdefensa de la Unión Europea. No son temas menores ninguno de ellos. No son temas que se pueda tener una posición y comprometer a este país y a sus Fuerzas Armadas sin que su Parlamento lo conozca. No son temas de los que no se tenga que dar explicaciones. Y hay uno que especialmente creo que ha generado mucha ruido y mucha intranquilidad. Yo creo que sería oportuno que conociéramos el detalle de lo que significa, de los objetivos de esa operación, de los costes de la operación de desplegar una flotilla naval en el Egeo para luchar supuestamente contra las mafias de inmigración, y yo querría hacer algunas preguntas, así que las haré a una silla vacía y las tramitaré como preguntas escritas para ver si obtenemos respuesta o si el Gobierno ni siquiera por la vía escrita quiere ser controlado y prefiere seguir siendo un Gobierno descontrolado. La primera pregunta sería cómo va a contribuir España a los planes operativos y qué costes se van a sufragar al respecto. La segunda, si se procederá a la habilitación de partidas extraordinarias o se usarán otras disponibles, que de ser esta última opción
se querría preguntar al ministro qué operaciones dejarán de sufragarse para cubrirse estas. La tercera sería cuál es el coste total de la operación y cómo se va a distribuir entre los países OTAN dicho coste, si habrá fondos propios de la Unión Europea. Miren, igual nadie quiere hacerse preguntas sobre lo que cuesta la seguridad, pero yo me las hago. Y me las hago sobre todo porque la crisis de los refugiados es una de las crisis más graves y que más avergüenza a Europa, porque no estamos siendo capaces de poner por delante los valores que nos definen como Unión frente a otros miedos y amenazas y frente a otras intervenciones. Y me preocupa muchísimo que todo el dinero que se ha dedicado desde todas las instituciones internacionales y desde todos los países los hayamos dedicado a la represión de seres humanos, al control de seres humanos, a subir vallas y no hayamos sido capaces de poner ni un solo recurso a la defensa de los derechos humanos y de los valores que nos definen como miembros de la Unión Europea. En esa línea, quiero trasladarle al ministro las preguntas que Amnistía Internacional nos ha pedido que le traslademos, porque hay una honda preocupación sobre esta operación en todas las entidades de la sociedad civil. Y así lo hago. Le preguntaría, en nombre de Amnistía Internacional, si podemos conocer que si la operación dirigida por la OTAN articula la estrategia de rescate como prioridad o tiene unas estrategias diferentes. Por artículos escritos por el propio secretario general de la OTAN, parece que tiene un objetivo mucho más centrado en la inteligencia de fronteras que en el rescate de seres humanos que se encuentran jugándose la vida huyendo de horrores. Querríamos saber qué pasará con las personas que son rescatadas en aguas internacionales y, sobre todo, en aguas territoriales griegas. Si se las va a devolver a sus puntos de origen, si se las va a dar asilo, en qué países se les va a dar asilo, cómo se va a garantizar ese asilo. Querríamos saber cuáles son los planes operativos y cómo va a contribuir España a los mismos. Querríamos saber cuáles son las instrucciones que recibirán las embarcaciones españolas cuando se inicie la operación. Querríamos saber si van a retornar a Turquía a todas las personas desembarcadas, incluso aquellas que se encuentren desembarcadas en aguas territoriales griegas. Y querríamos saber cómo eso será compatible con la obligación de asegurar acceso a procedimientos individualizados, por un lado, y con la obligación de asegurar que las personas son desembarcadas en el puerto seguro más cercano. En definitiva, querríamos que el ministro nos resolviera algo que creo que ni siquiera ha resuelto la reunión de los ministros OTAN, que es que han decidido con entusiasmo y rapidez, como afirma el secretario general de la OTAN, sumarse a las peticiones de Alemania, de Turquía y de Grecia de incorporar una flotilla al mar del Egeo para luchar contra supuestamente las mafias, pero no tienen la menor idea de cómo van a actuar para cumplir esos objetivos. Señora Sánchez debe ir concluyendo. Concluyo ya. Para concluir, me voy a permitir citar al propio ministro Morenés en su primera comparecencia ante esta comisión cuando fue nombrado ministro de Defensa, en la que aseguraba que la política de defensa debe ser una política de Estado. Lamentamos profundamente que esta expresión, que debería obligar a las fuerzas políticas que la usan a comprometerse con la transparencia, con el debate y con la elaboración de acuerdos en los espacios democráticos como este Parlamento, sea permanentemente utilizada como palabras vacías que no comprometen a nadie a garantizar que se ponen los pasos para que las políticas de Estado sean debatidas y compartidas por el conjunto de las fuerzas políticas. Porque si no se debate en el Parlamento de la política de Estado, ¿qué es una política de Estado? Me parece que lo que hace el Partido Popular una vez más es esconder bajo palabras grandilocuentes intereses propios del Partido Popular. Creemos que ha llegado el momento de volver a pensar en este país y en su gente y debatir democráticamente de nuestros intereses. Gracias. Gracias, señora Sánchez. A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Tarno. Gracias, señor presidente. Cualquiera que haya observado esta comisión se evidencia claramente que el objetivo de la comparecencia excedía claramente de lo que es el control de un gobierno en funciones. Es que se han retratado ustedes con sus intervenciones. Es que no les interesa nada de lo que se plantea en la petición de comparecencia.
Aquí acabo de escuchar a la última interviniente que ya estaba muy interesada en lo que pasó en ese Consejo. Fíjese si estaba usted interesada que no ha solicitado la comparecencia del ministro. Solamente un grupo la solicitó. Supuestamente el único grupo que tenía interés en la comparecencia del ministro era uno de los de la casta, de los viejos, el Grupo Socialista. Los demás es que no habían mostrado el más mínimo interés. Y hacen aquí unos discursos grandilocuentes con el único objetivo de lo que les gusta a ustedes, la cuota de telediario, la cuota de pantalla y el share, que es lo que realmente les preocupa a ustedes. Nada más, ni la gente ni las personas, el share. Mire, señores diputados, el Gobierno español tiene limitadas sus facultades a actividades meramente de carácter administrativo que no implican orientación política alguna. No hay actividad política en el Gobierno, no hay agenda política y, por tanto, ni puede ni debe haber control político. Por cierto, no hay Gobierno por responsabilidad de este Parlamento, que es incapaz de ponerse de acuerdo en nombrar un Gobierno. Esa es nuestra responsabilidad. A eso es a lo que le deberíamos dedicar el mayor tiempo posible, no a controlar a un Gobierno en funciones. El interés político por parte de la mayoría de la Cámara en forzar este debate solo tiene un objetivo, que es desgastar al partido que sustenta al Gobierno en funciones. No hay ningún conflicto institucional, porque el Gobierno ha comparecido y se ha sometido a control en esta legislatura, como bien dice el informe del letrado de la Cámara, en casos de excepcionalidad. Pero este caso no es excepcional. No es excepcional. Y luego les explicaré en el fondo del asunto por qué no es excepcional. Pero ustedes querían desgastar al Gobierno con este debate que es absolutamente innecesario. Porque ya se han producido la comparecencia de un ministro y de un secretario de Estado. Por tanto, está funcionando ese control sobre decisiones que hay que tomar inmediatamente y por eso se ha buscado el consenso de la Cámara. El conflicto institucional lo crea quien pone un cartel a sabiendas y con conocimiento exacto de que no venía el ministro. No hay un Gobierno descontrolado, lo que hay es un Parlamento sin cabeza, porque la cabeza del Parlamento, en vez de servir a los intereses de la Cámara y de todos los grupos que la conforman, se está convirtiendo en un ariete contra el Gobierno y el grupo todavía mayoritario en esta Cámara, faltando la institucionalidad de esa cabeza del Parlamento. Y eso es grave. Mire, he escuchado atentamente al señor Gutiérrez y al señor Rodríguez porque yo soy andaluz, tengo esa suerte de sentirme profundamente español desde mi Andalucía y desde mi provincia, Sevilla. Durante 81 días hubo un Gobierno en funciones en mi comunidad autónoma, Andalucía. Y decían los letrados de la Cámara andaluza, puede desarrollarse su función de control de la acción del Gobierno. Es evidente que dicha labor carece de sentido frente a un Gobierno que se limita a la gestión ordinaria de los asuntos, como veremos a continuación, dice el letrado de la Junta de Andalucía. ¿Qué hace un presidente socialista de la Cámara andaluza con el apoyo del grupo de ciudadanos en la Cámara de Andalucía? Impedir la celebración de ningún pleno en 81 días. Ningún pleno. ¿Ahí no había, señor Gutiérrez, interés? ¿O es que en Andalucía tienen ustedes una política y en Madrid tienen ustedes otra? Sobre el mismo asunto. Sobre el mismo asunto. Por eso es evidente que hay una deslealtad institucional por parte de los grupos aquí presentes. Y le están faltando el respeto a las instituciones. Insisto, el Gobierno ha comparecido 2 veces en esta Cámara. Mire, ¿por qué no es extraordinaria la comparecencia? Porque no hay ninguna misión en marcha. Es que no es verdad. Es una misión permanente desde los años 60. Se llama Standing OTAN Maritime Groups, que es algo así como las agrupaciones marítimas permanentes de la OTAN, que ahora mismo están desarrollando en 2 sitios. Una en el mar Báltico, en el norte, en los mares
del Norte, donde tenemos aportando ahora mismo varios buques, y otra, la que se plantea en torno al Mediterráneo. No se ha tomado ninguna decisión. No hay misión ninguna en este momento funcionando. La SNMG-2 tiene como misión permanente patrullar las aguas del Mediterráneo, siempre en cumplimiento de la seguridad marítima y del derecho del mar, y entre ellos se incluye la lucha contra los grupos de criminalidad organizada que trafican con personas. Como digo, la actividad todavía no se está llevando a cabo hasta que no se solucionen diversos problemas de índoles de actuación, jurídicas, políticas, incidentes que se pueden producir. No existe misión. En este momento actual, en esa misión, la SNMG-2, insisto, una misión que ha ido renovando permanentemente, como muy bien sabe el señor Gutiérrez, porque por su paso en el Ministerio también se renovó esa misión. Ahora mismo están actuando en esa misión Alemania, Turquía, Grecia, Italia y Canadá. Han pedido su participación Francia, Reino Unido y Países Bajos. España actualmente, ahora mismo no está actuando en esa misión. Ni siquiera ha participado de una manera permanente. Ahora tiene previsto, en el plazo no antes de 2 meses, de participar con un buque de apoyo logístico. Si no se ha producido ninguna misión nueva, si no se ha tomado ninguna decisión por el Consejo de la OTAN porque se ha aplazado la toma de decisión de la reunión de ministros de Defensa del 10 y 11 de febrero, si la actividad no es ahora mismo plenamente operativa, ¿qué es lo que va a informar el Gobierno? ¿Va a informar de lo que se ha planteado aquí, que es una función de control a la vieja usanza? Yo en algún momento he cerrado los ojos y pensaba que estaba en la anterior legislatura. Es que creía que estaba en la anterior legislatura, porque me daba la percepción que intentábamos controlar al Gobierno como si el Gobierno estuviera ejerciendo todas sus funciones, que no es así. Mire, ustedes son incapaces de ponerse de acuerdo para formar un Gobierno, que es lo que deberían de hacer, si es lo que quieren. Ustedes, de momento, en lo que llevamos de legislatura, solo se han puesto de acuerdo para intentar controlar un Gobierno en funciones, que tiene limitada claramente constitucionalmente sus funciones. Pero a mí me da no sé, tengo la percepción que en el fondo, en el subconsciente de todos ustedes, ustedes están reconociendo que solo sirven para una cosa, que es para esto, para hacer oposición al Partido Popular. Es que además disfrutan. Si es que ustedes son felices haciendo oposición al Partido Popular, si en el fondo están deseando que sigamos en el Gobierno, se están comportando como tal. Ustedes es que se encuentran enormemente felices haciendo de oposición al Partido Popular. Eso de todos contra el PP vale para todo, incluso para las políticas de Estado, incluso para inventarse comparecencias sobre acuerdos que no ha tomado ningún Gobierno ni ningún Consejo de Ministros, porque cuando se van a tomar acuerdos, como es el caso del Brexit o como el caso de la crisis de refugiados en Turquía, se ha venido aquí a recabar el apoyo parlamentario. Ustedes lo que querían aquí hoy es abrir el telediario con el cartel del Gobierno y con sus discursos grandilocuentes. Les preocupan poco las instituciones, les preocupa poco el Parlamento, les preocupa poco el papel de España en el exterior. Y me parece a mí que también les preocupa poco los españoles. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Tarno. Sobre la petición que hacía el portavoz socialista, no, señoría, no ha lugar, no lo considero. Sobre la observación que hacía de que demos traslado, todas las comisiones tienen su acta correspondiente, esta también, naturalmente, se publican además. En cualquier caso, se trasladará a la mesa del Congreso y al presidente lo que aquí ha acontecido. Vamos a continuar con el orden del día, teniendo en cuenta... ¿Para qué, señor Salvador? Sí, es una cuestión de orden, una petición, si fuera posible, señor presidente, porque dada la riqueza, en fin, la extensión en el tiempo del debate, el interviniente del grupo mixto que interviene en la segunda PNL, pues tiene dificultades para, en fin, ser ultraperiférico.
¿Sería posible, si todos estuvieran de acuerdo, pasar la segunda proposición no de ley a la primera? Es una petición, si es posible y estuvieran todos los portavoces. Si hay acuerdo de la comisión, se podría hacer. Y lo pregunto a sus señorías, ¿hay acuerdo? Muy bien, pues así lo haremos para facilitar en lo posible su traslado. Les iba a comentar, cuando ha hecho esa aportación oportuna el señor Salvador, que teniendo en cuenta lo que queda del orden del día, las votaciones no se producirán antes de la 1:30 o 2, más bien 2 que 1:30. Por lo tanto, bueno, 1:30, diremos 1:30, procurando que así la buena voluntad de todos los intervinientes favorezcan ese ajuste horario. Y vamos a empezar, por tanto, por la quinta proposición no de ley prevista en el orden del día, según la modificación que acaba de aprobar el Pleno de la Comisión. La proposición no de ley sobre la recuperación de la base naval en Las Palmas de Gran Canaria para uso ciudadano, que plantea el Grupo Parlamentario Mixto. Se ha presentado una enmienda. En primer lugar, para la defensa de la proposición no de ley, tiene el señor Quevedo la palabra por tiempo máximo de 10 minutos. Muchísimas gracias, señor presidente. Bueno, no puedo comenzar de otra manera que agradeciendo a sus señorías la comprensión con los asuntos que, como muy bien ha explicado don Carlos Salvador, que en el Grupo Mixto vamos haciéndonos todos solidarios, ha hecho mención a la condición ultraperiférica, ni más ni menos, para que vean lo que une estar en el mismo grupo. Entonces, muchísimas gracias a todos. Gracias, don Carlos, por permitirme el uso de la palabra en el tiempo del Grupo Mixto, aunque no tengo yo presencia en esta comisión. El asunto que traemos, la proposición no de ley que traemos, es un asunto que no solo no es novedoso, sino que es un asunto que dura ya en la preocupación de los ciudadanos, de la ciudadanía. Creo que Canarias, y especialmente de Las Palmas de Gran Canaria, dura ya 76 años. Como verán, planteamos la recuperación de la base naval en Las Palmas de Gran Canaria para uso ciudadano. Miren, yo tengo que hacer algunas cautelas primero. Este es un asunto que, aunque pueda parecer local, saben ustedes que Las Palmas de Gran Canaria es la octava ciudad del Estado español, es un asunto local, pero miren, ha movilizado históricamente a la sociedad, especialmente de Gran Canaria, en torno a una cuestión que creemos que es tiempo ya de abordar con todas las cautelas que luego expresaré. En segundo lugar, decir que Canarias ha manifestado reiteradamente su voluntad de ser tierra de paz. Esto se ha manifestado en todas y cada una de las oportunidades que hemos tenido los canarios de pronunciarnos en torno a esta cuestión. Pero también es verdad que somos extremadamente sensibles a entender en qué situación geoestratégica nos encontramos y a la necesidad de que la defensa de Canarias, en este caso de Gran Canaria, en el lenguaje militar estoy seguro que haría referencia a más de una isla, pero yo de eso afortunadamente sé poco, aunque esté en la Comisión de Defensa. Y entendemos que la cuestión de la defensa es una cuestión que tiene que estar absolutamente garantizada, tiene que estar resuelta desde la máxima eficacia para tranquilidad de todos y para que el Estado haga uso de sus competencias en esta materia. Este es un asunto que, como digo, hemos planteado reiteradamente. Ahora haré referencia a esto. No puedo evitar decir que volvemos a la carga con una proposición no de ley como esta, presentada entre las primeras, tenemos que decir que la primera que presentamos fue sobre financiación autonómica y la segunda esta, porque creemos que hay alguna oportunidad en el inicio de esta exótica, por ahora, 11 legislatura, hasta que veamos hasta dónde llegamos, y si realmente se vuelve realmente eficaz. Hemos asistido a un debate muy entretenido sobre esta cuestión, porque es que hay una oportunidad de que una cuestión que nos parece de elemental justicia prospere, cuando esto no fue posible en la legislatura anterior, y no será que no lo intentamos. Tengo numerosísimas preguntas formuladas
que dan una respuesta que de verdad consideramos que debe ser superada. Nos parece que la dialéctica, la relación Canarias-Estado, el gobierno del Estado debe existir un mínimo de lealtad institucional y no se resuelve con contestaciones del tipo «resuélvanos ustedes el problema», ¿no? Miren, en el año 1940 el Ministerio de la Marina pues, plantea por un radio urgente que por circunstancias de orden militar debía ser ocupado ese espacio. Ese es un espacio que era de la Junta de Obras del Puerto, hoy se llama esto Autoridad Portuaria, y por circunstancias relativas a la condición de guerra, situación de guerra en la que se encontraba el Estado, pues esto fue lo que ocurrió. 76 años después, es evidente que afortunadamente no hemos vuelto a estar sometidos a tensiones de esa naturaleza, pero lo que sí que es verdad es que ha permanecido una decisión que lo que ha hecho es, en definitiva, que se ocupe un espacio que para los que no conozcan la ciudad deben saber que esa base se encuentra exactamente en el centro neurálgico de la ciudad. Exactamente. Y además en un espacio litoral que es determinante en su recuperación para que la ciudad pueda recuperar, hacer políticas que le son vitales en el desarrollo de su frente litoral. Esta es, por lo tanto, una primera circunstancia. Una pregunta que nos haríamos es razonable, que exista una base de naturaleza militar en el centro estratégico de una ciudad de 400.000 habitantes. Esta sería la primera cuestión. Desde entonces se han hecho intentos de todos los tipos y colores, incluso en los primeros momentos la sociedad civil ya se manifestó contraria a esta decisión y prácticamente todas las corporaciones locales desde entonces de alguna manera han manifestado su preocupación por esta cuestión. En el año 2004, por hacer una referencia próxima, se lo tienen puesto ustedes en el texto porque nos parecía que era necesario ilustrar las cosas, en el año 2004 hubo un acuerdo por unanimidad. Entre el año 2007, mandato 2007-2011, pues se declara nuevamente que el espacio actualmente ocupado por la base naval no optimiza los usos urbanos que convienen al interés general y se propone no devuélvanos el espacio ya, no, se propone un convenio de colaboración multiinstitucional, todas las instituciones que tienen que ver con esto, para tratar de dar una respuesta rigurosa a una cuestión que sabemos que no es sencilla, pero que somos perfectamente conscientes de que se puede resolver si hay la voluntad suficiente. Que sepan que en el año 2005, a instancias de la autoridad portuaria, un despacho jurídico prestigioso elabora un extensísimo informe que viene a decir algo que ya sospechábamos. Esta decisión se tomó incumpliendo todos los requisitos para una expropiación, aunque fuese de carácter militar. En el año 2006, mi predecesor en este Congreso, Román Rodríguez, volvió a formular, a insistir en esta cuestión y fíjense, aquí está la esencia de un planteamiento que no se ha modificado desde entonces. El Ministerio de Defensa considera necesaria la base naval porque es estratégica para los intereses de la defensa nacional, pues estamos de acuerdo. Pero, sin embargo, dice, estamos dispuestos a estudiar nuevas alternativas siempre que, de ubicación, ¿no?, de la base, siempre que el nuevo emplazamiento satisfaga todos los requisitos técnicos exigidos por la Armada para una base de esta naturaleza y que no suponga coste alguno para el Ministerio de Defensa. Digo, hombre, pues va a resultar que tenemos que decidir nosotros, los habitantes de Las Palmas de Gran Canaria, dónde se ubica ni más ni menos que una base naval y además tenemos que pagarla, ¿no? Es decir, esto nos ha parecido siempre poco razonable, sinceramente, no nos parece, ¿verdad?, el lenguaje. Este es el tenor de las contestaciones que hemos recibido, las numerosas preguntas formuladas a lo largo de la pasada legislatura. Miren, de verdad, nosotros no pretendemos estar insistiendo en un debate, en meter el dedo en el ojo, es que no nos gusta este tipo de contestación, porque nos parece una contestación, podríamos etiquetar de casi despectiva, ¿verdad? Nos parece que ya es tiempo, que hay condiciones para hacer lo que creemos que hay que hacer, que es estudiar las cosas con rigor. No estamos planteando una decisión inmediata, no estamos planteando un debilitamiento de la defensa de Canarias en ningún caso. Lo que estamos planteando es que es el momento de que las instituciones afectadas, el Gobierno de España, el Gobierno de Canarias, el Cabildo Insular de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se sienten a discutir sobre este tema y formulen lo que se debiera denominar hoy una hoja de ruta que plantee desde las posibles ubicaciones eficaces hasta las posibles vías de financiación. Esto es lo que estamos planteando.
Como creo que estoy ya en tiempo prácticamente, ¿sí? Señor Quevedo, convendría que fuera terminado. Finalizo diciendo, vamos a ver, se ha presentado una enmienda por parte del Partido Socialista que nosotros vamos a aceptar, porque lo que hace la enmienda, respetuosamente, es ordenar lo que se plantea en el cuerpo de la proposición no de ley de una forma, creemos que especialmente precisa y dirigida al mismo objetivo. Nos sentamos todos para dar una solución definitiva a esta cuestión, de acuerdo con la preocupación legítima de los habitantes de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y creemos que del conjunto del archipiélago. El Partido Popular nos ha formulado ahora una propuesta de modificar un término que sería que en vez de que permitan en la penúltima línea que pudiera, ¿no?, que se pudiera hacer efectiva la recuperación. Suponemos que esto no querrá decir, nosotros no queremos ni pensar que la conclusión de esto es que no se puede, pero este condicional, si se garantiza todo lo anterior, nos parece que no tiene gran relevancia. Lo que es importante es sentarse a discutir sobre esto. Por tanto, anuncio que vamos a aceptar esta enmienda, la segunda pequeña consideración del Partido Popular, y le agradezco en todo caso su benevolencia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Quevedo. A continuación, para defender la enmienda presentada por parte del Grupo Parlamentario Socialista, ¿quién va a hacer uso de la palabra por el Grupo? Tiene la palabra, señor. Lo debería haber deducido. Muchas gracias, señor presidente. Y, bueno, gracias, lógicamente, al señor Quevedo por aceptar la enmienda que hemos propuesto del Grupo Parlamentario Socialista, ¿no? Que lo que viene a recoger es que salgamos de las declaraciones institucionales, que, por cierto, ha protagonizado el Partido Popular en sus largos años al frente del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y lo que planteamos en estas declaraciones institucionales, llevarlo a cabo, ¿no?, concretarlo, como planteamos en la enmienda, en un grupo de trabajo entre todas las administraciones competentes en esta materia, para empezar a definir la hoja de ruta, para empezar a hablar de cosas que se hablan en otros ámbitos, pero que no se ajustan a la realidad, ¿no? Para hablar, por ejemplo, de las alternativas a la ubicación de la base naval, para hablar, lógicamente, de los costes y para hablar de su posible financiación de cara al futuro. Y eso no debe de escandalizar a nadie, sino al contrario, ¿no? Esto no es una iniciativa que va contra nadie, sino todo lo contrario. Las Palmas de Gran Canaria, Canarias en su conjunto, tiene cultura de llegar a acuerdos con el Ministerio de Defensa, ¿no? En Las Palmas de Gran Canaria como ciudad hay ejemplos claros de esa cultura de acuerdo, ¿no?, de instalaciones militares que se han ido trasladando a otras partes del municipio precisamente para ocuparlas para uso público, para uso ciudadano. Se trata de que esa cultura continúe con esta iniciativa, pero como es una instalación de mucho coste, de mucha envergadura y que está en una pieza central de la ciudad, lógicamente requiere en este grupo de trabajo la participación del conjunto de las administraciones públicas, también de la autoridad portuaria, porque esta parte de la base naval era antiguamente un espacio propiedad de la autoridad portuaria de Las Palmas. Fíjense, ha pasado ya muchos años. El PP cada vez que plantea que está de acuerdo con la recuperación de la base naval, siempre plantea que ni es el momento y que hay que buscar las circunstancias adecuadas para que se desarrolle este proceso, ¿no? Y claro, la última vez que dijeron este planteamiento, dijeron cuando baje el paro y la economía crezca, ¿no?, que es curiosamente el argumentario del Partido Popular de estos últimos años. Baja el paro, crece la economía. Por tanto, estamos en el momento apropiado para dar un paso más, para dejar la fotografía de las declaraciones institucionales y que los responsables políticos y técnicos de todas las administraciones se sienten a hablar sobre las posibilidades de trasladar la base naval fuera de la ciudad, en otra parte de la ciudad o de la isla, ¿no? Y que ahí estén todas las instituciones representadas. Miren, desde el año 1997, la primera vez que aparece un documento oficial del Ayuntamiento que la ciudad aspira a recuperar la base naval es precisamente cuando gobierna el Partido Popular con mayoría absoluta, precisamente cuando el alcalde de la ciudad es el actual ministro de Industria, Energía y Turismo. Precisamente aparece la primera declaración y aparece en el Plan General de la ciudad, insisto, en 1997, esta declaración, que era una aspiración y que es una aspiración tradicional del conjunto de la ciudad. Bueno, ha habido sucediéndose cambios normativos en el Plan General,
muchos de ellos, la mayoría de ellos, iniciados por el Partido Popular, todos incluyen esta misma declaración. Es verdad que alguna declaración no nos gusta tanto, porque la primera definición que se hizo en el plan general, en el avance del plan general sobre este asunto, en la época del señor Soria, definía aquel espacio como un centro recreativo de negocio, y la verdad que esa cosa no sonaba muy bien. Pero en cualquier caso, nos parece bien que se encargara un plan especial para que en la ciudad se abriera un debate responsable, absolutamente transparente, sobre los usos de gestión de esa parcela, de esa pieza territorial, que, como ha dicho el señor Quevedo, es fundamental para el desarrollo de la ciudad, porque hablamos de recuperar espacio para uso ciudadano, porque hablamos de facilitar accesibilidad, de mejorar la movilidad en la ciudad entre la zona del puerto y la otra parte de la centralidad de Las Palmas de Gran Canaria, que es clave para mejorar, insisto, y para acabar con problemas serios de comunicación y de movilidad que tiene actualmente Las Palmas de Gran Canaria. Y se quiere hacer, lógicamente, colaborando con el Ministerio de Defensa. Absolutamente. No está en esta intención, ni muchísimo menos, de provocar un debate en el que la ciudad tiene claro cuál es el interés general de la defensa, de las Fuerzas Armadas y de la seguridad. Tiene clarísimo el concepto de seguridad, porque vivimos en una zona estratégica para este país, para nuestra comunidad y para el conjunto de la Unión Europea. Por eso, a ese debate lo tenemos claramente cuáles son sus limitaciones. Pero creemos que ha llegado el momento de dar un paso más, como decía. Quizás la coyuntura política permite que eso sea así. Si hubiera esta enmienda o esta PNL se hubiera discutido en la legislatura anterior, probablemente estaríamos ahora siendo anunciada que se rechaza. Estamos en una coyuntura política distinta, ¿no? Lo que planteamos aquí es que las declaraciones institucionales que se hacen en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, fundamentalmente, las llevemos a la realidad, sentémonos a todas las administraciones públicas, trabajemos, estudiemos con rigor y al mismo tiempo abramos un espacio, abramos un debate transparente, claro, a la ciudadanía sobre el objetivo que requiere lo que es el Frente Marítimo para la Ciudad, que es una de las grandes aspiraciones de todo vecino de Las Palmas de Gran Canaria. Su obsesión por recuperar la visión al mar, su obsesión por recuperar y beneficiarse y disfrutar de la costa como espacio de uso ciudadano. Ese es el objetivo que se persigue. Y esta aspiración de la ciudad en ningún caso puede ser incompatible con los intereses de la defensa o con los intereses de las Fuerzas Armadas. En ningún caso es incompatible. Algunos han insistido en que las dos cosas eran incompatibles y no son incompatibles, sino todo lo contrario. Porque, insisto, la ciudad tiene esa cultura asumida en su historia. Y como esto es compatible hacerlo, creo que ha llegado el momento de pasar de las declaraciones institucionales a los hechos, de pasar de conversaciones en pasillos con el ministro de turno o con el secretario de Estado de turno a elaborar, a concretar, y qué mejor sitio que el Parlamento de España, el Congreso de los Diputados, que insta al Gobierno a que tenga la iniciativa de sentar a las administraciones públicas canarias a empezar a hablar de un asunto que es una enorme aspiración de la ciudad, que efectivamente no se pone en plazo, no es una agobio de plazo, pero que la ciudad no quiere seguir dejando para el futuro, que es lo que se ha hecho en los últimos 30 años en Las Palmas de Gran Canaria. Por eso creo que es una iniciativa importante, interesante, que lo que se pretende es encauzar un debate, que al mismo tiempo que las organizaciones, que las instituciones públicas hablen y estudien sobre la forma en que se va a ubicar y su financiación, la ciudad tiene que abrir un debate abierto, transparente, sobre un proceso de ocupar el espacio del litoral, que es clave para una ciudad turística, para una ciudad comercial, para una ciudad hospitalaria como Las Palmas de Gran Canaria. Por eso, en esta operación, queremos incluir al resto y al conjunto de las fuerzas políticas de Canarias y, lógicamente, también a las instituciones. El primero, para que no haya ninguna duda, al Ministerio de Defensa. Porque, insisto, no es incompatible la aspiración de la ciudad con los intereses de defensa y de seguridad de esa zona, que para los canarios es absolutamente clave y fundamental. Por eso hemos presentado esta enmienda y por eso también nos complace que el portavoz haya aceptado esto, porque creo que damos un paso serio y de rigor para avanzar en una aspiración seria de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Gracias. Muchas gracias, señor Franquis. Pasamos a continuación a los turnos para la toma de posición. Por el Grupo Parlamentario Vasco, señor Barandiarán. Solo para señalar que nos vamos a abstener. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Catalán, Democracia y Libertad, señora Nogueras. Gracias. El Grup Parlamentari Català Democracia y Libertad, a lo largo de varias legislaturas, ya ha presentado diversos PNL solicitando la recuperación de algunas infraestructuras militares que se sitúan en Cataluña. La mayoría de ellas están absolutamente
abandonadas, incumpliendo así el Gobierno su obligación de mantenimiento y de seguridad de la zona. Es el caso, por ejemplo, de los terrenos de la antigua base Loran o las baterías 5 y 6. La degradación de estas se han convertido ya en un peligro, además de que dan una pésima imagen al Parc Natural del Montgrí y las Medes Baix Ter. El Ayuntamiento de Torroella de Montgrí ha presentado en varias ocasiones propuestas de usabilidad, como por ejemplo el convertirla en un centro de estudios de paisaje, fauna y flora. Pero parece que el Gobierno español prefiere tener espacios abandonados e inútiles antes que dotar a Cataluña de más fuentes de conocimiento, de progreso y de cultura. Parece también que el Gobierno español prefiere mantener el cuartel del Bruc en el centro de Barcelona, aun y las reiteradas peticiones institucionales y civiles de cesión, para poder exhibir una gran bandera española, en vez de convertir este espacio, como se ha propuesto en varias ocasiones, en vivienda social, cuando, y según prevé la Constitución, la prioridad total de la Administración pública es facilitar acceso a la vivienda. Por lo tanto, el Grup Parlamentari Català de Democràcia i Llibertat votará a favor de la recuperación de la base naval en Las Palmas de Gran Canaria. Gracias, señora Nogueras. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, el señor Olori. Muchas gracias, señor presidente. En el poco tiempo que llevo como diputado, tengo un cierto escepticismo sobre la utilidad de las proposiciones no de ley, todo que confieso que las he propuesto y las propondré. Supongo que no es un problema solo de este Parlamento, la verdad. Es muy difícil concretar cómo, si se ganan, el Gobierno las acaba ejecutando. Pero entiendo que es una obligación nuestra como diputados a los electores que nos debemos de proponer aquellos problemas y aquellas soluciones que nos llegan. No estaría mal que entre la 11ª o 12ª legislatura perfeccionásemos estos mecanismos que nos harían más útiles a nosotros como diputados en el conjunto de la sociedad. La propuesta está llena de responsabilidad y de sentido común y tiene detrás una larga trayectoria de incomprensión, por lo que parece. Y no estaría mal, más vale tarde que nunca, y siempre es el momento, para empezar lo que se dice aquí, un proceso. Un proceso, ahora se habla mucho de hojas de ruta, un proceso que permita que la sociedad de Las Palmas, por cierto, he de confesar mi debilidad por las Canarias y especialmente por Gran Canaria, es así, es el momento para que de una manera en concordia se pueda ver pros y contras. Claro, a un ayuntamiento no se le puede pedir que haga una base militar llaves en mano, sería una locura. Sí, cesión de terrenos, sí, otros medios que están en nuestras manos. Y es cierto que en defensa todo es modernizable y, por tanto, tiene una cierta lógica que una base naval que ya lleva cierto tiempo estaría en mejores condiciones en otro sitio con instrumentos más adecuados. A partir de esta propuesta razonable no me queda otro remedio, y además con entusiasmo, de dar mi voto a favor, porque posiblemente, como mi antecesora, traeré PNLs también razonables desde Cataluña y pienso que otros diputados también, a partir de la razón, nos podrán dar su voto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Olori. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Cano. Gracias, presidente. Señorías, quiero comenzar mi intervención afirmando que este Grupo Ciudadanos se va a manifestar a favor de esta iniciativa presentada, no sin antes realizar algún tipo de consideración. En primer lugar, desde carácter formal debemos ser algo críticos con la PNL que se trae hoy aquí, porque es un calco exactamente de la que presentó el mismo señor diputado Quevedo Iturbe en el año 2014, concretamente la PNL 2757, que está publicada en el Boletín Oficial de las Cortes el día 20 de mayo. La entonces PNL tiene una redacción
exactamente idéntica a la que tratamos hoy aquí y, bueno, entendemos que las circunstancias podrían haber variado de entonces para acá. Eso nos impide conocer, en primer lugar, si, como se ha dicho aquí, el Ministerio de Defensa ha realizado alguna variación en su postura respecto a esa petición. En segundo lugar, desconocemos también si el Ayuntamiento de Las Palmas, en esta legislatura nueva, ha adoptado un acuerdo que contradiga o corrija el acuerdo adoptado en la legislatura 2007-2011. Y, finalmente, también se ha dicho aquí, desconocemos si hay otro informe jurídico posterior que pudiera desvirtuar al que se refiere en el año 2011. Y decimos todo esto, señorías, no solo por motivos puramente formales, sino porque ya en el año 2006 el entonces señor Bono, ministro de Defensa, manifestó que no estaba en contra de esa propuesta siempre y cuando se cumplieran dos condiciones. En primer lugar, que se le facilitara otra ubicación y, en segundo lugar, que tuviera coste cero para el Ministerio de Defensa. Y esto nos permite precisamente enlazar con el análisis más material de la proposición. Desde Ciudadanos, señoría, entendemos que el principio de lealtad y colaboración institucional obliga a las administraciones públicas a buscar fórmulas de consenso y acuerdo entre las cuestiones que les afectan mutuamente y que no son admisibles, entendemos lógicamente, posturas como la del Ministerio de Defensa, es decir, entrégame, te lo dejo todo a tu disposición y tú me resuelves la papeleta y yo acepto, ¿no? Es de sentido común. Entendemos que si la ubicación de la base naval de Gran Canaria suscita tensiones entre dos o más administraciones públicas, son ellas las que les corresponde buscar una solución en común entre todos. De hecho, ya se ha dicho aquí, es admitido por todos que la base naval, cuando se levantó, no se encontraba dentro del núcleo urbano, pero que hoy en día sí lo está, siendo lógicamente legítima la aspiración local de recuperar el poco suelo disponible para otros usos alternativos, siempre, lógicamente, en consonancia con los intereses de la defensa nacional. Y no solo por estas razones vamos a apoyar la moción, sino también porque la propia parte dispositiva tiene un espíritu conciliador. Ello es así porque la propia PNL, que se presenta hoy aquí, no exige de forma expeditiva la entrega de los terrenos, sino que antes, al contrario, busca alcanzar una línea de actuación común que ponga los cimientos de un futuro acuerdo con el Ministerio de Defensa. En su punto primero, pide cambiar el criterio de que ese coste sea exclusivamente de las instituciones canarias. En el punto segundo, pide buscar una solución de consenso. Y, en tercer lugar, postula la creación de una comisión que prácticamente va en la línea de la enmienda, entendemos, del Partido Socialista, casi cambiándola de forma y de nombre. Por lo tanto, en atención a todas estas consideraciones, el Grupo Ciudadanos votará a favor de esta iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Cano. Por el Grupo Parlamentario Podemos, en Común Podem, en Marea, tiene la palabra el señor Alonso. Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Tras escuchar al señor Quevedo y haber intercambiado información con nuestras diputadas insulares, al grupo que represento, Podemos en Común Podem, en Marea, votará favorablemente a la proposición no de ley que se presenta. Porque además es una situación, como ha dicho la diputada de Democracia y Libertad, que se repite en muchos otros lugares de España, como por ejemplo también en San Fernando, de donde es originario el portavoz de Ciudadanos. Y por tanto creemos que es un tema recurrente que tendremos que buscar a lo largo de esta legislatura y de otras diferentes soluciones. Hemos tenido que recurrir a la historia para indagar en los orígenes de esta solicitud. En 1940, como bien decía el diputado Quevedo, el Diario Oficial del Ministerio de Marina, en decreto del 12 de julio, solo 2 días antes de declararse no beligerante España en la Segunda Guerra Mundial, crea la Comandancia Naval de Canarias. Paralelamente, se dispone construir una base naval secundaria para su emplazamiento en el Puerto de la Luz, aprovechando la explanada del Muelle del Virgen del Pino. Todo ello a pesar, como ha dicho muy bien el señor Quevedo, de la oposición de la Junta de Obras del Puerto de Luz y de Las Palmas. Finalmente, los terrenos se expropian. Yo diría casi que es botín de guerra. Se expropian el 15 de noviembre de 1940. El marco histórico al que nos referimos es el de la Segunda Guerra Mundial y ante un hipotético, eso dicen los historiadores, ataque de las fuerzas aliadas. Es obvio que aquellas incertidumbres hoy no son las mismas, pero también querríamos mencionar que, además de la mencionada actualmente en Canarias, existen multitud de bases militares
que se usan tanto por parte de la OTAN como particularmente del Ejército Español en Canarias. Es un tema que puede despertar especial sensibilidad en estos momentos, porque existen dos motivos. Uno, el primero de ellos, porque acabamos de celebrar el 30 aniversario del contundente no del archipiélago, igual que Cataluña, dio en el referéndum de la OTAN. Una expresión popular que cayó en saco roto, me dicen, dado que inmediatamente después ya Canarias contaba con la presencia militar de esta organización en su territorio. Y, en segundo lugar, puesto que además de dichas bases se están utilizando en la actualidad para realizar maniobras militares en pro de la creación de un grupo de alta disponibilidad, que inicia sus pruebas ya, especialmente en la base de Gando. Además, queremos denunciar los 30 años de continuo uso del territorio como plataforma de intervención militar en África, de donde salieron precisamente los aviones franceses rumbo a la operación militar de Mali, donde se coordinan las misiones en Mauritania y se garantizan las expropiaciones también de recursos en el Golfo de Guinea, especialmente el petróleo de Nigeria, el coltan de la República Democrática del Congo, así como los diamantes de Sierra Leona. Por citar algunos ejemplos, me faltas tú. Por lo tanto, a pesar de lo que nos alegramos porque propuestas de este tipo surjan desde diversos sectores sociales, creemos que es nuestra responsabilidad poner encima de la mesa todas estas cuestiones. Entendemos que hay que estudiar la posibilidad de considerar a Canarias como territorio de paz, por varios motivos, por su posición geoestratégica, por su especial sensibilidad con estos asuntos y por su especial sensibilidad a estos asuntos y por los impactos medioambientales que las bases militares españolas y de la OTAN están causando en el territorio. Por todo ello, vamos a votar a favor, como he dicho antes, de esta propuesta de PNL presentada desde el Grupo Mixto por parte de Nueva Canarias, sin olvidar que es un paso, un pequeño paso, para la consecución de una Canarias como territorio de paz, reivindicación histórica del territorio y del archipiélago. Gracias. Muchas gracias, señor Alonso. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Mariscal. Gracias, señor presidente. Agradezco al enmendante y al proponente de la proposición la aceptación de esa modificación que hemos propuesto. Antes de comenzar a plantear cuál es la posición de mi grupo en torno a esta proposición no de ley, quisiera únicamente decirle al señor Frankis que continuamente, cuando hace alusión a algún tema relacionado con Gran Canaria o con las Palmas de Gran Canaria, adolece de una pequeña o gran obsesión hacia quien fue su alcalde, a mi juicio, el mejor alcalde que tiene las Palmas de Gran Canaria, quien recuperó el litoral, quien llegó de zonas verdes de la ciudad y quien la limpió tras una gestión del ayuntamiento en el que él participó manifiestamente mejorable, como él bien sabe. En cualquier caso, decirle eso, que intente la medida de lo posible esa obsesión, dejarla al margen de asuntos que nada tienen que ver, en este caso, con el tiempo en que José Manuel Soria fue alcalde de las Palmas de Gran Canaria. Es una proposición no de ley que expresa, evidentemente, un deseo con el que, obviamente, todos estamos de acuerdo, pero lo que hace es expresar un deseo. Yo me he formulado una serie de preguntas después de leerla acerca de cuál es el objeto real de esta iniciativa. La primera pregunta que me he hecho es si es necesaria la presencia o no de la Armada en las Palmas de Gran Canaria, si es necesaria o no la presencia de esa base naval. A nuestro juicio, y creo que también a juicio del proponente y del enmendante, se requiere presencia permanente de unidades de la Armada en el archipiélago, por muchos motivos. Primero, por motivos de carácter geoestratégico, por la posición que ocupa Canarias en el mapa. Es evidente que estamos hablando de una zona extremadamente volátil, con enormes incertidumbres, compleja y con zonas de cierta ambigüedad, como bien saben tanto don Pedro Quevedo como don Sebastián Frankis. Canarias se encuentra al final de una gran lengua, que es el Sahel, donde hay estados fallidos y donde opera grupos terroristas de todos conocidos. Yo creo que, por tanto, evidentemente, por motivos geoestratégicos es necesaria la presencia de la Armada en Canarias, ¿no? Creo que, además, es importante manifestar la necesidad de que exista una clara presencia para defender las Islas Canarias y, por tanto, el territorio nacional, y tener, además, una capacidad de respuesta, la necesaria, la que haya que tener, ante las futuras o posibles circunstancias que puedan rodear pues ese área tan problemática de nuestra tierra, ¿no? Por tanto, creo que es imprescindible que esa infraestructura continúe. No digo que tenga que ser en el mismo sitio, pero que es imprescindible que la base naval siga existiendo. Me gustaría, además, no despersonalizar el concepto base naval y no cosificar, que es una actitud que suele tener la izquierda al respecto, que es hablar de cosas y no de lo que realmente nos ocupa, que es la base naval y la presencia de la Armada, que apoya esa base naval la presencia de barcos españoles y también de países socios,
que tiene la oportunidad de tener allí buques de acción marítima que permiten patrullar y garantizar la seguridad de esas aguas, con vigilancia y presencia naval. Es evidente que en materia de seguridad la disuasión es un elemento clave. Permite la lucha contra el narcotráfico, operaciones de búsqueda y salvamento, como bien conocen mis compañeros, en este caso de Gran Canaria, y, entre otras muchas cosas, participar en la cooperación en ayudas a la recogida del vertido de fuel, como ocurrió recientemente con el caso del barco Olegna de York, ¿no? Además, existe un centro de radiocontrol que tiene relación con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y que también garantiza la seguridad del territorio, así como de unidades de buceo que, además de participar en operaciones de búsqueda, ayudan a la preservación del patrimonio subacuático. Por tanto, es evidente que, a nuestro juicio, sí respondo con sí a la necesidad de la presencia de la Armada, manifestando la enorme importancia que tiene, a su vez, el hecho de que Canarias, que el año pasado contó con 13 millones de visitantes, para dimensionar esta cifra, pensemos que Peña Nieto, presidente de México, ambiciona llegar a 10 en el año 2020, o sea, imaginémonos la cifra de la que estamos hablando, 13 millones de visitantes, obviamente lo hacen por el clima, por la situación geográfica, por los aeropuertos internacionales, por la justicia, por la sanidad, por el clima, por la buena gente, por la gastronomía, pero evidentemente también por la seguridad que ofrecemos y que ofrece el territorio canario a esos visitantes. Por tanto, creo que es indudable que sí es necesaria la presencia de la Armada en Gran Canaria. Se nos plantea la posibilidad de otro emplazamiento. Bueno, nosotros estamos de acuerdo siempre y cuando ese nuevo otro emplazamiento garantice, pues, la operatividad de esa base, tanto logística como de acción, ¿no? Por tanto, al proponente estamos de acuerdo en ese deseo, pero no ha traído bajo el brazo ninguna oferta, ninguna propuesta, porque obviamente la base naval debe estar en la costa y los requisitos técnicos exigen un estudio pormenorizado y, al parecer, nadie ha dado todavía con la respuesta a ese lugar. En cualquier caso, me remito a la respuesta que en su día el Ministerio al señor Quevedo le facilitó por escrito, diciéndole que la aceptación de cualquier estudio o propuesta sobre la nueva ubicación de la base naval estará condicionada a que el nuevo emplazamiento que se proponga cumpla con los requisitos operativos y logísticos. Evidentemente, hasta que eso no suceda, pues es muy complicado que se haga ese traslado, insisto, porque la base naval suelen estar habitualmente en la costa. Luego, con respecto a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Quién paga? Esto suele pasar mucho cuando hay propuestas que expresan deseos, porque los deseos los compartimos. El problema es que hay que financiar y pagar este tipo de deseos, en este caso compartido, ¿no? Se habla habitualmente, bueno, lo paga el Ministerio de Defensa, lo paga la Comunidad Autónoma de Canarias, el Cabildo, el Ayuntamiento. A fin de cuentas, lo pagan los españoles, los ciudadanos, vía impuestos. Yo soy de esa extraña gente que piensa que el dinero mejora en el bolsillo del contribuyente que en manos de los políticos. Yo pienso eso. En cualquier caso, es evidente que el traslado de la responsabilidad de la financiación de ese traslado da igual quién lo haga. Evidentemente, el pago lo hacen los contribuyentes vía impuestos, y de eso nunca se habla cuando estamos hablando y expresando deseos, ¿no? También me parece que, así como en esta nueva legislatura hay nuevos valores que se han incorporado a la acción política, estoy pensando, por ejemplo, en la ejemplaridad pública, estoy pensando en la sostenibilidad, a mí me gustaría que se incluyeran nuevos valores también en la acción política como diputados en esta casa, ¿no? La responsabilidad, la coherencia, porque es evidente, escuchando al señor Franquis, que plantean cosas cuando están en la oposición y las contrarias cuando están en el Gobierno. Entonces, yo creo que la responsabilidad, la coherencia y el rigor, los datos, el rigor, deberían a partir de ahora ser, digamos, que el marco de actuación de nuestra actividad como políticos. Porque, como decía recientemente Felipe González, presidente del Gobierno de España en su momento, el compromiso político está en las respuestas y no en las preguntas que se formulen. Hacer preguntas es muy sencillo, lo complicado es encontrar respuestas que sí es verdad, que sí nos comprometen, y ese es el compromiso al que hago yo referencia. Estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento del señor Salvador acerca de la actitud de la señora Colau, a mi juicio absolutamente irresponsable. Creo que hay formaciones de izquierdas que están pretendiendo configurar una imagen del ejército español predemocrática. Esa imagen es injusta. Y cuando digo Ada Colau también me hago referencia a los socios del señor Quevedo y el señor Franquis en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. A Las Palmas, si puede, que curiosamente el teniente de alcalde recientemente en un artículo decía lo siguiente, y leo textualmente lo que decía el socio político de Nueva Canarias y del PSOE en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. A partir de ahora, que no me hablen de las virtudes militares, de honor y demás zarandajas, matones de discoteca, cachifas de lupanar, pistoleros al servicio de una empresa privada. Cada vez que pase ante la comandancia de Marina, escupiré al suelo. Cada vez que pase ante la base naval,
escupiré al suelo. Esto es lo que dicen los socios del señor Franquis y el señor Quevedo. Por eso me gustaría que, aprovechando esta ocasión, pues ayuden a estos socios a mejorar su imagen y a mejorar el criterio que tienen de un ejército el que me gustaría destacar que tanto sus hombres como sus mujeres defienden la libertad no solamente de los españoles y la seguridad de los españoles, sino de donde están situados en esas misiones internacionales, garantizando la libertad y los derechos fundamentales de quienes, con quienes colaboran y también de nosotros mismos como españoles, garantizando, pues, por tanto, que esa libertad y esos derechos fundamentales vayan extendiéndose a lo largo de la tierra. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Mariscal. El señor Quevedo ya ha manifestado la aceptación de las enmiendas, por lo tanto, solamente tendría la palabra para decir sí o no acepta las enmiendas. Ya ha anticipado que sí, por lo tanto, vamos a continuar con el orden del día, que en este caso es volver sobre el mismo, porque habíamos anticipado. Señor Quevedo. Exclusivamente para contestar a esa pregunta. Lo hice al principio de mi intervención. He dicho que vamos a apoyar una propuesta que formula un deseo, pero insistimos en que la formulación de deseos no se hace a través de proposiciones no de ley. Volvemos al orden del día y, en este caso, el punto cuarto, la proposición no de ley sobre el acuartelamiento Sancho Ramírez, albergando la unidad de transportes del Ejército de Tierra, que presenta el Grupo Parlamentario Socialista. ¿Quién va a intervenir por el Grupo Parlamentario? Gonzalo Palacín, diputado por Huesca. Muy bien. Tiene su señoría la palabra. Gracias, presidente. Señorías, lo que hemos presenciado hoy en esta sala es una muestra más del comportamiento del señor Morenés al frente del Ministerio de Defensa. No solo no quiere asumir la responsabilidad de su gestión y dar las explicaciones necesarias, sino que tampoco cumple con las normas establecidas en esta casa. Pero lo más grave no es el comportamiento de hoy, sino que ha actuado y lo sigue haciendo con total opacidad en las medidas que está tomando al frente del Ministerio de Defensa. Y es que el señor Morenés está tomando decisiones importantes, decisiones que afectan a la estructura del Ejército y, sobre todo, decisiones que afectan de una manera importante a la plantilla del propio Ejército. Estas medidas de calado, las está tomando unilateralmente, sin darles ningún tipo de publicidad, ni someterlas al debate necesario. Y un claro ejemplo de esta gestión es la iniciativa que hoy nos ocupa, la defensa del cierre del acuartelamiento Sancho Ramírez de Huesca. Un cierre que la Asociación Unificada de Militares Españoles, AUME, ha calificado como el paradigma de la desatención por parte del Ministerio de Defensa hacia los militares y sus familias, ya que los propios militares afectados por este cierre carecen de la información precisa y las afecciones derivadas del plan de reorganización. Y un asunto porque el señor ministro Morenés no ha respondido a las solicitudes enviadas por parte del alcalde de Huesca ni por parte del presidente de Aragón. Y es que el cierre afecta de lleno a una ciudad y a una provincia, la de Huesca, así como a la Comunidad Autónoma de Aragón. Una ciudad, Huesca, que cuenta en su historia con una amplia participación en la vida militar del Estado. Llegó a albergar a más de 3.000 personas operativas en sus 3 acuartelamientos. El Alfonso I el Batallador, con tropas de artillería, la Merced, que era sede del Gobierno militar, y el Sancho Ramírez, que actualmente alberga una unidad de transporte del Ejército de Tierra. Por consiguiente, Huesca, como capital de provincia, siempre estuvo presente en el mapa de defensa de España. Como consecuencia de los diferentes planes de defensa que se han ido sucediendo en el tiempo, la presencia de unidades e instalaciones militares en la ciudad se ha ido reduciendo hasta el punto en que en la actualidad únicamente el acuartelamiento Sancho Ramírez cuenta con efectivos en la ciudad y es operativo en la ciudad. Y como se tuvo conocimiento en la legislatura pasada y se confirmó el pasado mes de enero con la publicación en el Boletín de Defensa, el último plan de reorganización del Ejército de Tierra contempla el traslado durante este año, el año 2016, de la unidad de transportes del Ejército de Tierra de Huesca hasta Zaragoza y el desmantelamiento y cierre del acuartelamiento Sancho Ramírez, con lo que Huesca perdería la última de sus instalaciones militares. Y con este cierre se cerraría también la residencia militar, ya que no dispondría de ningún acuartelamiento al que dar servicio, y también quedarían huérfanos los campos de tiro de Igriés y Formillos,
ubicados también junto a la ciudad de Huesca. Y es que, de producirse, el cierre del Sancho Ramírez y el traslado de las unidades que alberga supondría que casi 300 familias, entre personal militar y civil, deban abandonar la ciudad de Huesca, con el consiguiente impacto para la actividad, la sociedad y la demografía de la misma. Las argumentaciones apuntadas por el señor Morenés para el cierre del cuartel son principalmente de índole económica y de organización o planificación. Nos cuenta que el cuartel permanezca operativo supone un coste excesivo para el Ministerio de Defensa, pero la verdad es que el gasto en suministros y mantenimiento del cuartel sería similar al que tengan las instalaciones donde tengan que ser reubicados la tropa que está ahora mismo en este cuartel. Y además, por lo que hemos podido conocer, es decir, que ha resultado complicado poder obtener datos precisos, el cierre del acuartelamiento supondrá los siguientes costes adicionales al Ministerio de Defensa. 1.180.000 euros para la construcción de un edificio en la base de Zaragoza, para dar cabida a la tropa que se reubicará allí. Entre 500 y 700.000 euros para el desmantelamiento y descontaminación del actual cuartel, una instalación que está en perfectas condiciones. Y creo que la jornada de puertas abiertas es el próximo 9 de abril, así que si sus señorías o el propio ministro quieren, podrán visitarlo y comprobar realmente cuál es su estado. Y además, a esto habría que sumar las posibles compensaciones económicas al personal reubicado, si éstas se dieran, que alcanzarían aproximadamente 1.300.000 euros. La suma total de estos conceptos asciende a casi 3 millones de euros, por lo que el ahorro económico para Defensa queda claro que no va a ser tal. Y además, como han puesto de manifiesto diversos colectivos que se oponen al cierre del acuartelamiento y este propio grupo parlamentario en la legislatura pasada, las razones para el traslado de la unidad de transportes del Ejército de Tierra y el propio cierre del cuartel tampoco se sostienen bajo criterios de planificación. Huesca se encuentra conectada con autovía a la ciudad de Zaragoza a apenas 70 kilómetros y poco más a la base aérea de Zaragoza, que es donde parten las misiones a las que da servicio normalmente la propia unidad de transportes. Por lo que no existe ninguna razón para trasladar esta unidad, máxime cuando el personal perteneciente a esta unidad del cuartel Sancho Ramírez ha sufrido cambios, reubicaciones en apenas hace 6 años. Por lo que además de no producirse ninguna mejora económica ni de planificación, se produce un elevado perjuicio a los familiares y a los militares ubicados en este cuartel. Cabe reseñar que el personal militar y civil del cuartel Sancho Ramírez está formado por personal de tropa. Son militares jóvenes con hijos e hijas que están escolarizados en la ciudad de Huesca y que su traslado o reubicación les perjudicaría de una manera muy importante. Y también, como he mencionado anteriormente, la pérdida para la economía local será trascendental. Un coste que las diferentes asociaciones empresariales cifran en más de 8 millones de euros al año, con las consecuencias para comercio, la estructura demográfica y productiva de una ciudad pequeña y de una provincia que padece, como otras, el fenómeno de la despoblación. Resumiendo, señorías, y ya concluyo, el cierre que plantea el Ministerio de Defensa no se sostiene ni bajo criterios económicos, ya que va a suponer un desembolso de cerca de 3 millones de euros inicialmente, y, como hemos visto, tampoco se produce una mejora sustancial en la planificación del Ejército. En cambio, lo que sí que tenemos seguro es que acarreará un importante perjuicio para las familias afectadas, así como la propia ciudad de Huesca. Estamos ante una decisión meramente política. Por eso el Partido Socialista apoya sin fisuras el mantenimiento del acuartelamiento Sancho Ramírez y así lo hemos manifestado en numerosas ocasiones. Por todo ello, solicitamos el apoyo de sus señorías a esta proposición no de ley para que se adopten las medidas necesarias para que el acuartelamiento Sancho Ramírez y el Ejército de Tierra se mantenga en Huesca, funcionando y con actividad durante los próximos años y que no se produzca el cierre en este año 2016. Gracias. Muchas gracias, señor Palacín. A continuación, intervienen para la defensa de sus enmiendas que han presentado 2 grupos de enmiendas. El Grupo Parlamentario Podemos en Comú Podem, en Marea, y el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Tiene la palabra, en primer lugar, señor Bail, del Grupo Podemos. Luis es el apellido. Ah, perdón, señor Luis Bail. Luis, solo Luis. Don Jorge. Bueno, presidente, señorías, hoy nos emplazamos a tratar un debate artificioso, uno de tantos que, en lugar de crecer en base a un modelo, una participación y una reflexión, se ha construido sobre acusaciones cruzadas, silencio y hechos consumados.
En lugar de este, podríamos haber abordado el debate sobre con qué herramientas nos dotamos para abordar los conflictos, sobre las necesidades reales, sobre los modelos y funciones de unas Fuerzas Armadas, sobre que la industria y el propio armamento actual pone en cuestión, ya que se ha dicho que hay muchos juristas en la sala, el propio concepto de jurídico internacional de guerra justa, en el que se ampara su uso y la dilapidación del presupuesto. Podríamos hablar en esta u otras comisiones sobre acabar con la desigualdad traducida en despoblación que afecta a Huesca, en lugar de obviar las consecuencias que estas decisiones tienen en el territorio. Podríamos hablar de todas estas cuestiones porque no solo tenemos gente muy preparada en esta y en otras comisiones, sino porque además tenemos en ellas, por fin, a quienes han sufrido los errores de la gestión de estas cuestiones. Y digo errores porque en este debate el marco debe pasar por el embudo del error de concepto de un gobierno, el del Partido Popular, que entiende la política como un orden y mando y que además ahora considera que los depositarios de la soberanía nacional que el martes supuestamente defendían no tienen potestad para controlarles. Ha de pasar también vía proposición no de ley, que como comentaba su señoría, tiene una efectividad relativa, y por un ministerio que creyó que sus decisiones no tendrían una respuesta en las familias, mayoritariamente mujeres, a quienes afectaban. El mismo gobierno que creía que las leyes contra la libertad de expresión de quienes estábamos en las plazas no tendrían tampoco respuesta. Y déjenme de repetirles que estaban en un error. Su propuesta de racionalización del ejército, que ya digo, traduce en hechos consumados una directriz, y quiero recalcarlo de directriz, de la Comisión Europea sin valorar las consecuencias obvias, no pasa, por ejemplo, por aumentar la cooperación y la responsabilidad de la acción exterior, por apostar decididamente por una educación para la cultura de paz consciente que nos permitiese anticiparnos y solucionar los conflictos, en lugar de matar moscas a cañonazos. Si todas estas inversiones, principalmente de educación y sociales, les parecen caras, la otra opción nos ha generado solo en el ejército una deuda de entre 25.000 y 30.000 millones de euros, más que el rescate a Bankia. Si la educación les parece cara, vengan ahora a intentar racionalizar la ignorancia. Insisto, el problema no es cuantitativo, sino cualitativo. Falta un modelo, transparencia y participación. La enmienda que presentamos hoy habla precisamente de esto, de las familias afectadas, del impacto sobre la ciudad y de las alternativas tanto al cierre como de sus repercusiones, porque es lo que debería importar, no ahora, sino en cualquier política, y más cuando se trata de empleo público. Porque, como dijimos en la investidura, venimos a trabajar por un país con la gente y por sus pueblos, lo que supone dejar de lado debates artificiales y entrar a hablar, sin mordazas, sobre el modelo de país de calidad democrática traducida en transparencia y participación en todas sus instituciones que queremos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Luis. A continuación, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, señor Hervías. Gracias, señor presidente. Señorías, desde Ciudadanos vamos a apoyar la propuesta del Partido Socialista, porque entendemos que nuevamente pues, el Gobierno lo que hace es improvisar y poner parches sin ningún tipo de planificación. Nuevamente, tal y como ha dicho el compañero Palacín, 250 familias, 13.000 firmas recogidas, un coste en torno a 3 millones de euros es lo que costaría y supondría el cierre del acuartelamiento de Sancho Ramírez en Huesca, y todo para reubicarlo a apenas 30 minutos en transporte a la ciudad de Zaragoza. La tradición militar en Huesca es clara, es histórica, y nuevamente no se cuenta con aquellos ámbitos rurales, con aquellas ciudades de ámbito rural donde unas instalaciones como las de Sancho Ramírez les repercute muy positivamente en recursos económicos, en empleo, porque no solamente es reubicar a esas 230 familias que están en el acuartelamiento, sino que también repercutiría negativamente en la economía de la ciudad de Huesca y también en la provincia. Se pone como excusa de que es un tema económico, se pone como excusa de que es una infraestructura que está infrautilizada, que no está a su máxima capacidad. La realidad está en que la mayoría de los acuartelamientos de España
está así. Y eso representa que a lo mejor lo que tenemos que abordar es que tenemos que realizar un plan de viabilidad económica, un plan de infraestructuras de las diferentes fuerzas de seguridad del Estado y también de las Fuerzas Armadas y reordenar de forma eficaz y que no repercute tampoco en el conjunto de la población las instalaciones que tiene nuestro ejército. Pero ir haciendo parches, como va haciendo el Gobierno actualmente en funciones, que se sientan en un despacho y reubican a diferentes unidades sin tener en cuenta lo que realmente pasa en el territorio, pues nos encontramos nuevamente, como han pasado en otras ocasiones, pues que hay familias detrás afectadas, hay un modelo económico detrás afectado y por eso desde Ciudadanos lo que solicitamos es sentido común, por un lado, y sobre todo sentarnos a consensuar y a realizar un plan de ámbito nacional que nos permita reubicar todas esas instalaciones que puedan ser infrautilizadas y, sino también, lógicamente, mirar si esas instalaciones se pueden dar mayor capacidad, se pueden dar unas mejores capacidades en la gestión y en los servicios que tienen que dar a los ciudadanos y no por el simple hecho de que esté infrautilizado. Lo que hacemos es desplazamos a la unidad o las unidades que hay prestando servicio en aquella zona y no buscamos una solución, porque ¿qué haremos? ¿Dejaremos el acuartelamiento cerrado? ¿Qué haremos con el acuartelamiento cuando esté cerrado? ¿Habrá que destinar dinero para mantenerlo o haremos especulación urbanística para que construyan algunas viviendas? Esas son muchas preguntas que siempre están en el aire y, por tanto, consideramos que desde Ciudadanos lo que se tiene que hacer es primero un plan de viabilidad, se tiene que hacer un plan estratégico y a partir de ahí es cuando tenemos que tomar decisiones claras y sobre todo mirando por el bien común de los españoles. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Hervías. Pasamos al turno para la toma de posición. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto. Señor Salvador. Sí, gracias, señor presidente. Dos apuntes muy brevemente. Permítame, antes fui citado por la portavoz del Grupo de Podemos, pero no tomé la palabra. Sentí citado y aludido, pero no negativamente. Por tanto, solo quiero de alguna manera agradecerle el que podamos coincidir, como ya dijo, en la función del Ejército y en intentar trabajar en este tiempo por mejorar las condiciones en las que ellos prestan su servicio y su trabajo. Es verdad que igual yo, no sé hasta qué punto he podido ser poco riguroso, como ya decía, pero es verdad que yo, en fin, vi unas imágenes, en fin, una imagen, sobran 1000 palabras, ¿no? Y es verdad que yo, lo que trasladaban era una especie de ustedes sobran de aquí. Y, bueno, yo he puesto de manifiesto que no me agradó, desde luego. Y me agrada pensar que igual coincido con usted más que con esas imágenes. Señor Salvador, con su veteranía sabe su señoría muy bien que no se trata de esto ahora. Correcto. Pero no quiero dejar de decir que, más allá de coincidir con ella, el Grupo de Podemos se ha presentado en Navarra con Bildu, que desde luego no es un partido muy afín ni muy partidario del Ejército español. Pero, en todo caso, me agrada coincidir con ella, al menos personalmente. Y un apunte siquiera histórico respecto a esta petición, que yo apoyo, incluso si se incorporan las enmiendas, y es el nombre del acuartelamiento, Sancho Ramírez, que fue un rey de Aragón, pero que también lo fue de Navarra durante unos años, desde el año 1076 al año 1094. Fíjense si ha llovido desde entonces. Pero que es verdad que en aquella época se inició un movimiento que hoy todavía rige, que es el movimiento foral. Los primeros fueros se otorgaron bajo el reinado de este gran rey, Jaca, Estella, Pamplona, etc. Y yo quisiera, en un segundo, poner en valor esa institución, porque hoy la tradición foral sigue estando reconocida en nuestra Constitución como un instrumento singular de limitación del poder, de respeto a la autonomía local, de lealtad en la unidad, etc. Yo quería aprovechar este minuto para decirlo, porque, señor presidente, lo de que Navarra es Euskadi, eso ya casi fue 1000 años después. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Salvador.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, señor Barandiarán. Sí, previamente, señor presidente, mejor dicho, quería hacer una pequeña precisión, y es que existe el hábito de que tengamos que fijar posición antes de saber la respuesta del proponente respecto de las enmiendas que se han planteado por los diferentes grupos. No estaría además que precisamente la respuesta a esa posibilidad de admitir o no determinadas enmiendas se fuera discerniendo, entre otras cosas, porque eso nos permite a su vez fijar la posición. En algún caso puede que en este sí o puede que en este no, pero en general nos puede permitir el poder fijar posiciones de una forma más documentada o informada, simplemente por decirlo. Creo que no, ahí se planteó un tema parecido en otra comisión y por lo que informó el letrado no existiría inconveniente en principio para que eso se pudiera producir de esa manera, parece, ¿no? Me parece muy puesto en razón su sugerencia, es lógica, sí, no perturba en absoluto, al contrario, arroja luz que pueden utilizar sus señorías en sus intervenciones. Bien. Y podemos empezar a hacerlo en este momento. No sé si señor Palacín, que en ese caso le he impedido al señor Salvador tener ¿acepta las enmiendas? Aunque se lo volveré a preguntar cuando acabe el turno. Después de haberlo comentado tanto con el grupo como con el resto de proponientes, en principio no las vamos a aceptar. Bien, gracias. El señor Barandiarán sigue en el uso de la palabra. Sí, simplemente para fijar. Por motivos diferentes a nosotros nos parecía aceptable, así se lo hicimos, la proposición que hace, el texto que se proponía por parte del Grupo de Podemos, porque y en otros casos no se trata solo de la pertinencia o no de que haya determinada actividad militar o de otro tipo en un entorno determinado, sino respecto del modelo económico, el modelo social que se pueda suscitar en un entorno, y además con el de Huesca, yo también tengo la suerte de conocer Huesca, entonces me parece que efectivamente es una situación que es preocupante para los ciudadanos. Y lo digo porque, en principio, el mero cierre o no cierre, la mera consecuencia de que existan gastos o evitar perjuicios en ello, no es un hecho como tal determinante, sino la existencia de una alternativa a esos ciudadanos. A mí me hubiera gustado que simplemente se hubiera planteado en esos términos, decir, oiga, manténgase lo que hay hasta tanto se busque una alternativa, que haya un plan de viabilidad, tanto al propio acuartelamiento, si es que tiene que salir, como a la propia ciudadanía afectada por esa cuestión. En todo caso, me parece una actitud loable. Estoy dudando si abstenerme o votar a favor en estos momentos, pero en principio le señalo que hubiera preferido que hubiera sido de otra manera. Por cierto, simplemente como indicación, yo soy donostiarra, soy vasco, y el fuero de San Sebastián fue también obra de concesión de Sancho Ramírez, es decir, no tiene nada que ver un debate con otro, y por favor confundamos las cosas, porque si entramos en ese juego va a ser bastante peligroso. Gracias, señor Barandiarán. Por el Grupo Parlamentario Catalán, Democracia y Libertad, señora Nogueras. Al Grupo Parlamentario Catalán, Democracia y Libertad, votaremos a favor de adoptar las medidas necesarias para mantener el actual funcionamiento del acuartelamiento Sancho Ramírez. Gracias. Muchas gracias, señora Nogueras. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, señor Olori. Sí, muchas gracias. A ver, yo soy de un partido como independiente, creado en 1931, y uno de los fundadores era coronel del Ejército Español. Por tanto, el problema nunca son los militares, el problema son las funciones que se dan a los militares que pueden ser antidemocráticas. Y en este país ha pasado demasiadas veces. Yo pienso que estamos aún en una transición. Los que vimos el ejército del antiguo régimen sabíamos qué funciones tenía. Y tenía funciones básicamente de control de la sociedad. Me acuerdo de mi ciudad, Girona, teníamos 3 regimientos. Ahora no hay ninguno. Estamos en una transición entre el viejo ejército y el nuevo. Y en el camino, entre el viejo y el nuevo, nos hemos quedado un poco a medias. Por eso sería interesante que el señor Morenés nos explicase el conjunto del puzzle. Yo pienso si lo tiene. El conjunto del puzzle del futuro ejército que necesita todo Estado, siempre y cuando esté controlado democráticamente. Y en este caso, yo no entiendo por qué Huesca o Zaragoza. Me parece que la sociedad que vivimos, Zaragoza y Huesca, no es un grave problema de mantenimiento o de logística. Y, por tanto, se acaba convirtiendo en un tema laboral.
en un tema laboral. Y claro, en los temas laborales uno es sensible a familias que no se les da una alternativa, sino sencillamente el viejo ordeno y mando, sin ver que el ejército en una sociedad civil y democrática necesita medios, pero también argumentos, porque lo que no se entiende está mal formulado. Yo, la verdad, viendo la documentación y la intervención del proponente, me ha quedado muy claro que la propuesta del ejército para sacar al ejército de Huesca no se entiende y, por tanto, está mal formulado. Me hubiese gustado también más que se hubiese aceptado la propuesta de Podemos. Completaba más mi manera de pensar. Pero, como diputado, me he de pronunciar y será a favor. Muchas gracias, señor Olóriz. Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, con carácter previo, yo no sé si es que todavía aquí tenemos un poco de ingenuidad, pero no dejan de sorprendernos a estas alturas todavía algunas paradojas. Dos en las intervenciones que yo he oído aquí. Primero, hay quien pregona muchas ínfulas antimilitares, unos siempre y otros a rachas, hasta el punto de anunciar la desaparición del Ministerio de Defensa, y se oponen a las instalaciones militares, pero dos veces. La primera, cuando se establecen, o si vienen de antiguo, protestan contra su existencia. Y la segunda, al traslado o al cierre. Bueno, todo viene bien para censurar el Gobierno. La segunda paradoja es que aquí se ha acusado al ministro de opacidad, de no querer dar explicaciones. No es una decisión que el ministro toma. Están ustedes empeñados en utilizar el tiempo verbal incorrecto en esta comisión permanentemente, lo hemos visto desde el primer punto. No es una decisión que el ministro toma, es una decisión que el Ministerio tomó. Y ha dicho antes el portavoz socialista, en esta legislatura, es que esa legislatura ya pasó, estamos en otra legislatura. Y si es tan opaco, ¿cómo es posible tanto movimiento social contrario en la ciudad de Huesca? Si no se ha enterado nadie, si nadie ha podido saber cómo ha habido tanta movilización, cómo ha habido esa plataforma, cómo ha habido manifestaciones, cómo ha habido 13.000 firmas que se nos dicen, bueno, y que son verdad. Luego, seguramente es que ha habido bastante menos opacidad de la que hoy aquí se ha pretendido hacer ver. Y esa demagogia no nos sorprende en quienes no han tenido experiencia de gobierno, pero me parece imperdonable por incoherente en quienes proponen esta proposición no de ley y que sí tienen pasado y tienen experiencia en la ordenación de la planta militar española. Y lo peor de todo no es que no quieran mirar de frente a su propio pasado como gobernantes, sino que tampoco desean mirar con eficacia al futuro de las necesidades del transporte militar. Yo he repasado algunas de las explicaciones, de los argumentos expresados por los parlamentarios socialistas y por los portavoces socialistas en legislaturas en las que han dirigido la defensa de España, cuando se encendían protestas, que ha habido muchas en todo el territorio nacional, por el cierre o por la reducción drástica de unidades militares y de cuarteles. Yo podría aquí ahorrarme cualquier esfuerzo argumentativo, cualquier esfuerzo explicativo, haciendo mía cualquiera de sus intervenciones. Es que me da igual, cualquiera de ellas nos valen. Y yo creo que eso pone de relieve el descaro político con el que se está afrontando esta cuestión. Y buena muestra de ese aprovechamiento electoralista y sesgado me parece alguna posición que se mantiene en el Ayuntamiento de Huesca. Es que, miren, no nos importa nada, y yo creo que a nadie le importa si dimite o no algún edil, si un hipotético gobierno de Pedro Sánchez cerrara el cuartel, porque es que Pedro Sánchez lo mismo dice esta semana que no cierra el cuartel que lo que dice antes, por ejemplo, en octubre del 14, es que va a cerrar el ministerio en sí. Lo importante, lo que daña o no daña a Huesca, no es si alguien dimite en ese ayuntamiento, sea alcalde o sea concejal, es si se cierra el cuartel. Y como hemos tenido tantas experiencias con el Partido Socialista al frente del Ministerio de Defensa, pues hombre, ya estamos un poco escaldados. Dimitir a posteriori no resuelve ninguno de los problemas que ustedes aquí anuncian ahora mismo. Mire, ¿recuerda el proponente qué tiene en común Huesca con sitios como Zamora, como Barcelona, como Bienzo, o como Oviedo, como León, que es mi circunscripción, o como Madrid? ¿Recuerda el proponente incluso lo que hizo un gobierno socialista con otras unidades y con acuartelamientos de la misma provincia de Huesca? ¿Lo recuerda? Pues el gobierno, fuera el que fuera, con el color político, con la ideología
que tuviera, pero en este caso le estoy poniendo ejemplos de su mismo color y de su mismo partido, ha tenido que en algunos momentos históricos de la historia reciente de España trasladar unidades militares de esas localidades o cerrar otras instalaciones. Pero claro, cuando lo hace un gobierno socialista es imprescindible por razones de eficiencia, por razones de efectividad operativa de nuestras unidades, y cuando lo hace el Partido Popular no es más que un intento deliberado de dañar el tejido económico de la ciudad. Oiga, ese apoyo sin fisuras que está usted aquí hoy expresando, ¿dónde estaba en el año 2009? Es que no le estoy hablando de hace 3 décadas. ¿Dónde estaba en el año 2009 cuando se cerraron cuarteles? ¿Dónde estaba cuando se redujeron los efectivos de este mismo cuartel porque decían que es que no era operativo tan grande? ¿Dónde estaba ese apoyo sin fisura? Miren, en mi grupo parlamentario lamentamos, evidentemente, cualquier inconveniente que vendrá derivado no de la pérdida de los empleos directos de quienes están en el acuartelamiento, pero sí de los empleos indirectos, del empleo inducido que siempre se genera y que parece muy importante en una ciudad del tamaño y de la población activa que tiene Huesca. Pero eso pone de manifiesto, a nuestro juicio, la imposibilidad de contemplar las necesidades operativas de la defensa nacional con ojos exclusivamente de criterio laboral mercantil, se ha llegado a decir en algunas ocasiones. Aquí mismo la enmienda del Grupo Ciudadanos pone de manifiesto que no arroje pérdidas, literalmente, que no arroje pérdidas. Oiga, pero es que la defensa nacional se puede ver en términos estrictos de equilibrio del balance contable. La defensa nacional no es nunca una cuenta de pérdidas y ganancias, siempre es una ganancia para los españoles, para su tranquilidad. Y, por tanto, esto no se puede ver con esos criterios, que serán muy importantes en Huesca, yo estoy seguro de eso, y que nosotros lo entendemos y lo lamentamos, pero siempre tendrá que ser un enfoque subordinado a las necesidades de la operatividad del Ejército, sin confundir los planos de los proyectos estratégicos o de las decisiones tácticas, que son más habituales, con otras justificaciones extraoperativas. Mire, la protesta permanente, la posición de quienes protestan por una cosa y por la contraria, porque se mantienen unidades y porque se quitan, ya sea a rachas o sea permanentemente, o las que lo hacen cuando ellos no gobiernan, que es lo que nos estamos encontrando aquí, contrasta con una posición mucho más razonable y mucho más comprensible para nosotros, como la de nuestros compañeros oscenses. Yo empiezo diciendo que por nuestros compañeros del Partido Popular en el Ayuntamiento, los concejales que tenemos en el Ayuntamiento de Huesca, que sí quieren al Ejército, que sí quieren el cuartel, lo que el cuartel genera, lo que el cuartel representa, y que yo, que he sido concejal, estoy seguro que solamente el convencimiento, la convicción del resto de políticas positivas del Gobierno en su provincia y el resto de sus compromisos con los ciudadanos de Huesca les harán pasar este mal trago y la contrariedad que les va a producir la posición que nosotros aquí hoy vamos a afrontar y que es evidentemente contraria. Pero tendremos que volver otra vez al origen de esta medida que, insisto, no se toma ahora en tiempo presente, sino que se tomó. Y quienes lo proponen saben muy bien cuál era la situación que ha habido que afrontar cuando ha tenido que tomarse decisiones de este carácter. Lo saben muy bien quienes promovieron aquellos programas especiales de armamento tan mastodónticos. Lo saben muy bien también quienes los mantuvieron y quienes los incrementaron. Sí, sí, claro que lo saben muy bien. Y si nosotros hemos tenido que reducir el 17% el presupuesto de defensa en la pasada legislatura, es que desde el año 2009 al 2011 ya se redujo el 15,7%. Y será por algo. Y será por algo. Y miren, desde luego lo que le voy a ahorrar por un poco de decoro parlamentario es reproducirle la literalidad de las intervenciones de algunos parlamentarios socialistas en la legislatura pasada pidiendo insistentemente la cercenación de los presupuestos de defensa, la reducción de los presupuestos de defensa. Porque es incompatible la reducción del presupuesto de defensa con el mantenimiento operativo de todas las unidades tal como estaban desplegados antes de que hubiera que acometer esos recortes. 15,7% en el último Gobierno socialista, 17% en la legislatura pasada, que esto es lo que tenemos ahora mismo. Y el cierre de este acuartelamiento responde exclusivamente a esos planes de reorganización de la estructura del Ejército de Tierra que se han elaborado no porque sí, que no se han improvisado, que es que hay quien pide que se elabore un proyecto, que se elabore un plan. Claro, lo dice Podemos, pero es que esto va de modelos. El problema es que los modelos genéricos, los modelos teóricos, los modelos globales, luego van al nivel local y pasan también estas cosas. Pero esto responde a un modelo que estoy seguro que no será el suyo, pero no es una improvisación. Y es un modelo que hemos tenido que poner en marcha la legislatura pasada. Así que yo termino diciéndoles, se busca la eficiencia en los costes de la operación, en los costes del sostenimiento. Y aquí no se trata de que el ministro explique esto, no. Se trata de que el parlamentario busque lo que ya existe, que son esos proyectos puestos en marcha
y en los que esta agrupación de apoyo logístico 41 tiene que trasladarse a Zaragoza, ¿no? Y ya que además tiene la mayoría de los transportes origen o destino en Zaragoza, nos parece que la operatividad siempre funciona en aras a cerrar, lamentablemente, este acuartelamiento. Así que, siendo ya innecesario mantener las unidades de servicio y la residencia logística militar, pues tendrá que cerrar todo. Yo quiero decir que estoy seguro que no sorprenderá al proponente, que sabe perfectamente que esta era una medida largamente planeada, la posición que hemos tenido que adoptar. Sabe que es una medida tan largamente planeada que ya varios ministros socialistas tuvieron que explicar qué iba a pasar con este cuartel y por qué quedó en el aire el mantenimiento del cuartel tal como se conocía en Huesca. ¿Por qué se cerró? Él mismo ha hecho aquí referencia a lo que ocurrió hace 6 años. En tiempos del ministro Bono, en tiempos de mi paisano, el ministro José Antonio Alonso, ya se redujo tan notablemente la efectividad operativa de este cuartel que se abona que es imposible mantenerlo para la actividad que está realizando. Lo lamentamos profundamente, sobre todo por aquellas personas que tienen que reubicarse, pero con esta decisión nosotros tenemos que votar en contra de la propuesta que aquí se nos hace. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Fernández. El señor Palacín ya ha anticipado su posición sobre las enmiendas. Aún así, para mayor claridad, le vuelvo a preguntar. ¿Acepta alguna? De acuerdo. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Como recuerdan, el quinto ya lo vimos. Pasamos, en consecuencia, al sexto, que es la proposición no de ley relativa a la militarización con drones y actuaciones de la OTAN del aeródromo de Rozas, que ha presentado el Grupo Parlamentario Podemos, En Común Podem, En Marea. Se ha presentado una enmienda, pero en primer lugar interviene para la defensa de la proposición no de ley la señora. ¿Quién interviene? Bueno, parece que hay un problema técnico, que ha ido a por unas gafas y podemos esperar tranquilamente. Bien, bueno, yo creo que sus señorías comprenderán la situación y esperan tranquilamente, si es que se trata de una ausencia corta. Y el portavoz y luego ministro de Interior. ¿Qué? Sí.
Muy bien, señorías, continuamos con el orden del día. Les recuerdo que estamos en el punto sexto. No, perdón. Sí, en el punto sexto, que corresponde a la proposición no de ley relativa a la militarización con drones y actuaciones de la OTAN del aeródromo de Rozas. Y va a intervenir para la defensa de dicha proposición no de ley la señora Díaz. Gracias, presidente. En nombre del Grupo Podemos, En Común Podem y En Marea traemos a debate una iniciativa que, bueno, llevamos trabajando en Galicia desde hace bastantes años y podríamos circunscribir, sí que en la reflexión que hemos escuchado a lo largo de esta mañana, pues sí que un modelo del Ministerio de Defensa que se caracteriza, a pesar de lo que dice el Partido Popular, por la más absoluta opacidad, que en absoluto tiene nada que ver con que efectivamente la ciudadanía se organiza, la ciudadanía en un país democrático tiene acceso a todas las decisiones públicas que se adoptan, pero insistimos, no porque eso no quiere decir, como se acaba de afirmar, que los proyectos no sean opacos. Si me permiten, venimos a traer un debate en el que quizás también la característica, podríamos citar a Swift, ¿no?, pues sería el arte de la mentira política. Y digo el arte de la mentira política porque este proyecto del aeródromo de Rozas, en el que viene trabajando el Partido Popular en comandita con el Ministerio de Defensa y particularmente el presidente de la Xunta de Galicia, pues efectivamente es un episodio más de ese gran ejemplo que es el arte de la mentira política. El señor Feijóo viene sistemáticamente consignando en sus presupuestos ingentes cantidades económicas para este proyecto con la única excusa de decirnos a los gallegos y a las gallegas que es un proyecto dirigido a la investigación civil y que además estas naves no tripuladas, los llamados drones, pues efectivamente van dirigidos a materias sustancialmente civiles y además a materias, en el caso gallego, dirigidas particularmente a las emergencias. Hemos de decir que el Grupo Parlamentario de Alternativa Galega de Esquerda en el Parlamento gallego, la ciudadanía, y después se fueron sumando otros grupos, hemos demostrado que este proyecto en absoluto es un proyecto de carácter civil y además hemos demostrado que está vinculado a proyectos claros y estratégicos del propio Ministerio de Defensa. De manera singular, el primero de los convenios que se firma por un tiempo relevante en nuestro país, se firma nada más y nada menos con el propio INTA, dependiente, como saben ustedes, del propio Ministerio de Defensa. Pero es que ya en las visitas que hemos recibido en Galicia, particularmente en Lugo, la visita del general de la división Ignacio Azqueta y la propia subdirección general de experimentación del INTA, en sus comparecencias públicas nos han transmitido a los gallegos y a las gallegas que efectivamente había una voluntad manifiesta por parte del Ministerio de Defensa de radicar en Rozas una de las 5 bases de pruebas de los Estados Unidos que los Estados Unidos prevén instalar efectivamente en Europa. Esto es un dato discutible, legítimo, que en todo caso lo que llevamos pidiendo en Galicia es que se sepa o se dé la información oportuna para que podamos después democráticamente decidir, pero que no se nos diga que es una operación de carácter civil dirigida sobre todo a cuestiones de emergencias. En segundo lugar, la propia fabricación del modelo Atlante, como saben ustedes, pues cualquiera que se meta en la página web de la propia multinacional que la formula, por cierto, antes se habló, ¿no?, las puertas giratorias y los negocios y la opacidad del señor Morenés, en este caso, siempre están ahí. La empresa AEDS siempre está detrás de estos proyectos, de los que él, obviamente, fue un dirigente. Pues señalábamos que cualquiera que se meta en esa página web verá cómo el modelo Atlante, sin lugar a dudas, es un modelo dirigido a las estrategias de defensa y, por supuesto, de carácter militar. Dron que, como saben ustedes, se ha practicado en el aeródromo de Rozas. Por tanto, ninguna duda tenemos sobre esta cuestión. Pero es que es más, el propio director de la propia multinacional, en este caso Airbus Defence, nos viene diciendo que efectivamente este modelo que se ha fabricado allí, insistimos, tiene carácter estrictamente militar. Seguimos con muchos más avances y es que el 16 de mayo del 2015
efectivamente se da un paso más, ¿no? Y se publica una resolución del propio Ministerio con un acuerdo con la Xunta de Galicia en la que la decisión política que se toma es la ubicación, ¿no?, del CIAR, del Centro de Investigación Aerotransportada, justamente en Rozas. Tampoco podemos obviar, como ustedes pueden comprobar, que efectivamente esto es deliberadamente un proyecto de estrategia militar. Y tampoco podemos olvidar que muy recientemente, casi coincidiendo con las elecciones generales, pues se acaba de llevar adelante a través del GROSA, el Grupo de Obtención de los Sistemas Aéreos perteneciente al Regimiento de Inteligencia número 1 del Ejército, pues la realización de pruebas de drones, en este caso de fabricación estrictamente israelí, con una vocación clara, que era conseguir los certificados de navegabilidad de este aparato y, como siempre, dirigirlo a las pruebas de la OTAN en Zaragoza. Por tanto, parece que queda claro, a pesar, insisto, de la opacidad del propio Ministerio de Defensa, que estamos ante un proyecto de carácter militar. Un proyecto que, en principio, la Xunta de Galicia consigna, con varias otras administraciones, consigna 10 millones de euros, pero, como saben ustedes, recientemente se apela y se avanza hacia 40 millones de euros más, es decir, hablamos de cantidades más que relevantes para que nos digan a los gallegos y gallegas, bueno, a qué van nuestros dineros, porque no sabemos muy bien si nosotros tenemos que financiar al Ministerio de Defensa. Insisto, es un debate lo que se está haciendo. En todo caso, lo que es evidente es que esta propia diputada y otros diputados, que quiero señalar, muy plurales todos ellos, el señor Ramón Vázquez o el propio europarlamentario Javier Couso, hemos instado en muchísimas ocasiones, también ahora, la visita al centro de Rozas, visita que se nos niega categóricamente a todos y cada uno de los cargos públicos, y además hemos pedido pues parte relevante del petitum de esta proposición no de ley, es decir, cosas tan sensatas como son los propios certificados de navegabilidad, porque piensen que efectivamente estamos poniendo a la población en un auténtico riesgo, y lo que es evidente es que si llevamos 2 años pidiendo los certificados de navegabilidad, derecho al que tenemos los diputados y diputadas, y no se nos entregan, todo indica parecer que no existen. Por tanto, bueno, ¿qué pedimos en esta iniciativa? Pues 8 puntos. En primer lugar, la paralización de las pruebas con aviones no tripulados. Entre tanto, la ciudadanía lucense y gallega en particular no conozcamos el alcance de los proyectos y los riesgos que conlleva este proyecto. En segundo lugar, que se nos informe acerca de las pruebas que se realizaron en Rozas, ¿no?, y los propios contenidos firmados con todo el Ministerio de Defensa, INTA y demás. Por supuesto, los convenios que ha firmado la Xunta de Galicia, que se nos dé luz sobre los recursos económicos que estamos dedicando los ciudadanos y ciudadanas a este proyecto. Creo que tenemos derecho, esto es una democracia, creo que tenemos derecho a saber cuánto va dirigido a este proyecto. Bueno, una razón obvia, que no nos engañen, ¿no?, porque no es lo mismo un dron que pesa 2 kilos, pues a un dron como el Atlante artillado que pesa 500. Por tanto, hombre, yo creo que la ciudadanía tiene derecho a saber también a qué nos dedicamos, y si va a ser para la prevención de incendios en Galicia, cosa que sería loable y magnífica, y agradeceríamos mucho las inversiones del Ministerio de Defensa en esta materia, en la prevención de incendios en Galicia, pero obviamente no en artillar drones como el modelo Atlante. También queremos, como he dicho, las certificaciones y autorizaciones de la Agencia Estatal y Europea de Seguridad Aérea, y, por supuesto, que se publique que se hagan las gestiones para la publicación de la documentación y de los estudios que dan razón, ¿no?, a la privatización del Centro de Investigación de Rozas, porque saben ustedes que se ha cedido, pero para unos usos civiles, nada que ver con lo que hoy en día tenemos, ¿no? También, por supuesto, que se hagan públicos los criterios respecto del plan de inversiones asociado a la privatización y las previsiones en materia de compra pública innovadora y vinculada a la industria de drones. El caso del dron israelí, que cité antes, no es una cuestión menor, creemos, para nosotros. Y, por supuesto, lo que pedimos ya que es imposible, ningún diputado europarlamentario, ni diputada, ni nada semejante lo consigue, pues efectivamente que se permita constituir una delegación parlamentaria y que, junto con los
los concellos, los ayuntamientos implicados, por supuesto, el presidente de la Xunta y todos los cargos públicos necesarios, podamos visitar Rozas y podamos saber qué es lo que allí se está haciendo. Insisto, termino como empecé. Desde luego, es una lástima, ¿no?, que el Partido Popular se haga eco de este libro magnífico del siglo XVIII de Jonathan Swift, en el que efectivamente el señor Feijóo, el señor Mariano Rajoy y, por supuesto, Morenés, pues es un auténtico, conciben el arte en una auténtica mentira política. Incluso supongo que nos dirán a los gallegos y gallegas que es mejor que no sepamos, como decía Swift en esta obra, ¿no?, que no sepamos lo que realmente sabemos porque no estamos preparados para alcanzar el don de la verdad. Por tanto, en este sentido, instamos desde el Grupo de Podemos en Común en Marea pues el voto favorable a esta iniciativa. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Díaz. Se ha presentado una enmienda y, según hemos visto en el anterior apartado, vamos a proceder a preguntar con anterioridad si se acepta o no, para que los portavoces lo consideren a la hora de sus intervenciones. Sí, señor presidente, muchas gracias y disculpen, es que he tenido un problema antes con la lentilla y me la tuve que salir. Disculpen y gracias por el tiempo que me ha concedido. He hablado con la compañera del PSDG-PSOE, que ha presentado la enmienda. Él retira los dos primeros puntos, que son importantes para nosotros, pero en aras de avanzar ya le he transmitido al PSDG-PSOE que le aceptamos esa enmienda. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Espero que ya esté completamente recuperada. Tiene la palabra para la presentación de su enmienda la señora Cancela. Muchísimas gracias, señor presidente. En un día como hoy, donde parte de las funciones fundamentales de esta Cámara han sido debilitadas, procedamos, señorías, a reafirmar y afianzar la que nos queda. En este sentido, y respecto de la proposición no de ley que presenta el Grupo Podemos en Común Podem y en Marea sobre el aeródromo de As Rozas, sito en la provincia de Lugo, el texto de la misma se basa en unas afirmaciones que me gustaría destacar. Afirma, además, con contundencia que existe militarización del aeródromo con drones y actuaciones de la OTAN en el mismo, que existe una preocupante espiral militarista en los últimos tiempos en Aterra Cha, Lugo, que el Gobierno central, ahora en funciones, y el de la Xunta de Galicia pretenden convertir en ámbito de negocio los drones militares en Lugo dentro de una estrategia belicista de la OTAN, que se desprende de alguna visita de algún alto mando del Ministerio de Defensa la voluntad de radicar en Rozas una de las 5 bases de pruebas que Estados Unidos prevé instalar en Europa y que respecto al Centro de Investigación Aeroportado de Rozas, el CIAR, se presupone una ligazón de maniobras militares de la OTAN de Zaragoza en Rozas, de las cuales derivan a su vez las operaciones ulteriores realizadas en Parga, por lo que existe una conexión Rozas-Parga que sitúa a Terra Cha de Lugo en el centro de una estrategia militarista. A lo anterior se suma, según el texto de la PNL, la existencia de negocios privados, dinero, armas e impulso belicista, todo lo cual bajo el manto de la opacidad y la falsedad, sin capacidad de fiscalización de que ello exista. El Grupo Parlamentario del Partido Socialista Obrero Español, PSDG, y nominalmente esta diputada que les habla, no comparte a priori estas afirmaciones o acusaciones tan contundentes, que considero derivan mayoritariamente de interpretaciones que en ningún caso están sustentados en este momento en informes o datos objetivos concretos que aporten rigor a lo planteado, fundamentalmente cuando se habla de negocios privados, de dinero, de armas, de deriva militar y de impulso belicista o militarista. Y decimos esto en base a lo siguiente. Primero, el INTA, Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, es un organismo público de investigación a nivel nacional en el ámbito aeronáutico y espacial y las actividades que desarrolla fundamentalmente son de I+D+I. Asociar la utilización de aviones no tripulados con el concepto de drones militares supone renunciar a trasladar a la sociedad las ventajas que derivan de esa tecnología. Podríamos citar 2 ejemplos ilustrativos de actividades realizadas por los drones en el INTA, actuaciones en materia de contaminación atmosférica o en materia de control de incendios, problema, por desgracia, como bien decía su señoría, recurrente cada año en Galicia, en nuestro país. Supondría también renunciar a avances aportados tecnológicamente en cartografía, en topografía, en agricultura, salvamento y rescate de personas, localización de siniestros en el mar, entre otros muchos campos de aplicación que redundarían directamente en beneficio de la sociedad civil.
En segundo lugar, el CIAR, el Centro de Investigación Aeroportado de Rozas, está financiado con fondos FEDER tecnológico, en concreto, 10 millones de euros de carácter finalista que obligan a que su actividad no sea otra que el desarrollo tecnológico, pues en caso contrario, si desarrollaran, por ejemplo, actividad militar, como se sugiere, la Comisión Europea, al fiscalizar las actividades realizadas, el destino de esa inversión les obligaría a devolver los mismos. De esos 10 millones, 8 millones provienen del Ministerio de Economía y Competitividad y los otros 2 millones de la Xunta de Galicia, en base a un convenio de colaboración publicado en el Boletín Oficial del Estado de 22 de enero de 2016, suscrito entre a Axencia Galega de Innovación, o Instituto Galego de Promoción Económica y el INTA. El objetivo inmediato de estas partidas es la remodelación de las instalaciones del CIAR y la adquisición de equipamientos en tecnología, lo cual convertirá al centro en un referente tecnológico industrial al que Galicia, Lugo y Aterrachá no debe renunciar. El carácter civil de las actividades del CIAR para nosotros está fuera de duda. En tercer lugar, precisamente al compartir las mismas instalaciones aeronáuticas con el Real Club Aeronáutico de Lugo, hace incompatible su uso militar. Coincido, eso sí, con su señoría en la poca fiabilidad y transparencia del Gobierno del señor Feijóo, de la Xunta de Galicia, por la prepotencia absoluta que siempre ha manifestado ante cualquier traslado de información y la falta de rigurosidad en los planteamientos en el propio Parlamento de Galicia. Por último, para terminar, y a colación de todo lo expuesto, hemos presentado una enmienda de modificación a la PNL que nos ocupa, partiendo de la premisa de que no estamos de acuerdo con la paralización de las pruebas con drones, toda vez que se está instando a continuación desde esta Cámara al Gobierno a informar, a remitir documentación sobre la actividad del CEAR, los convenios que han firmado el efecto, las certificaciones y autorizaciones pertinentes, así como informar de su modelo de gestión, recursos económicos y previsiones de inversión, sobre lo cual estamos de acuerdo con la PNL que se acaba de presentar. Como también apoyamos, para que no quede ninguna duda, sobre la naturaleza de la actividad desarrollada en el centro, que se gestiona una delegación parlamentaria acompañada de representantes de los ayuntamientos afectados que visite el INTA, el CEAR y la base de Grosa. Por tanto, a modo de resumen, apoyamos la actividad tecnológica de uso civil de Rozas, lo cual no cuestionamos a priori, pero también reivindicamos y coincidimos plenamente con la PNL presentada, transparencia, remisión de información y creación de esa delegación parlamentaria e institucional correspondiente. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Cancela. Vamos a iniciar el turno de la toma de posición. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Salvador. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, entiendo que el grupo proponente ha aceptado hacer suya la enmienda del Partido Socialista totalmente. Así es. Vale. Porque, y solo quisiera poner un punto en eso, y es que modifica mucho de lo que estamos hablando y debatiendo y votando. Y cuando digo mucho, digamos todo, porque yo comparto la intervención, las explicaciones que ha dicho la portavoz del Grupo Socialista y también comparto de alguna manera la necesidad o el interés que pueda tener este tipo de tecnología y de investigación el que esta comisión pues haga, bueno, o la controle o se le den explicaciones, se le envíe, etcétera, y no las prevenciones del primer discurso. Y, por tanto, en la medida en la que hemos cambiado un poco no solo el tono sino el contenido, pues yo también cambiaré el sentido de mi voto, que en principio, y oyendo la primera intervención, iba a ser negativo, y en el segundo pues no me parece incorrecto que solicitemos esa información. Más allá de hacer una brevísima mención sobre los drones, yo me temo que tienen usos muy distintos y van a tenerlos muy distintos, y me da la sensación de que el uso de drones no va a tener por el momento alternativa. Y si habláramos del uso militar que puedan tener los drones, pues hombre, a mí se me hace difícil que, si la tecnología permite que uno pueda defenderse o atacar con drones sin poner en riesgo a personas, pues me temo que será una tecnología que alguien va a estudiar, alguien va a investigar, mejorar y utilizar, mientras sigan las cosas como están. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Salvador. Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, solo para señalar nuestra abstención. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Catalán, Democracia y Libertad, señora Nogueras. El Grupo Parlamentario Catalá también se abstiene. Gracias.
Un momento, señoría. Había un pequeño asunto de intendencia doméstica que estamos solventando. Tiene la palabra su señoría. Disculpe. Sí, muchas gracias, señor presidente. He escuchado atentamente la proposición inicial, las matizaciones que se han dado en esta comisión, y me viene a la cabeza un tema. Pienso la desgracia de las mayorías absolutas y cómo éstas se acostumbran a tomar decisiones sin trabajar a fondo los temas y, sobre todo, sin explicarlos bien. Y esto genera en la ciudadanía un sentimiento de que no se les informa bien, o aún más, que no se les informa. Por tanto, estos dos instrumentos que se han dado aquí, una buena información, saber para qué servirá este tipo de actuaciones, nos hace pensar que vale la pena dar el voto a favor, teniendo presente que es mejor la ingenuidad que la arrogancia. Pienso que es mucho mejor venir aquí ingenuo, pensando que los grupos pueden proponer cosas positivas, que caer en la arrogancia sin hacer el duelo de la mayoría absoluta. Muchas gracias, señor Olóriz. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, señor Gutiérrez Vivas. Sí, perdone, en sustitución del señor Gutiérrez, Javier Cano, vamos a hacer la exposición de la posición. De acuerdo, tiene la palabra su señoría. Sí, con carácter previo estábamos pidiendo una aclaración porque no hemos interpretado bien si la PNL desaparece el primer punto, que es paralizar. ¿Desaparece el primer punto? Sí. Señora portavoz de sí, Podemos. para clarificarlo, si aportamos luz, en la enmienda del Partido Socialista se eliminan los dos primeros puntos de nuestra iniciativa, es decir, desaparecería la paralización de las pruebas y también el elemento que tiene que ver con los otros convenios entre la Xunta, la Diputación de Lugo, el Concello de Castro de Rei y demás, pero sí desaparecerían. Muchas gracias, señora Díaz. Hay una duda, señora Díaz, que bueno, habría que solventar en el momento de la votación, pero seguramente conviene que lo hagamos ya, desde este momento. ¿Lo que votaríamos finalmente es la enmienda del Grupo Socialista? Entera. O sea, que eso es lo que se votará. Acepto la enmienda, pero lo que quiero incorporar es que la diferencia entre la enmienda del Partido Socialista y nuestra PNL, en la parte resolutiva, es que digamos que los dos puntos primeros se eliminan. El resto de cuestiones, digamos, más o menos, quedan igual. De acuerdo, yo creo que ya ha quedado claro. Gracias, señora Díaz. Continúa el portavoz de Ciudadanos. Gracias, presidente. Bien, señorías, respecto a este punto, tenemos que decir que el aeródromo de Rozas es propiedad del INTA, que es el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, un organismo de investigación aeroespacial dependiente del Ministerio de Defensa, pero que se encarga también de certificar, entre otras cosas, que los drones militares cumplen los requisitos para ser utilizados con fines civiles. Realmente, señorías, nos ha pasado igual que con el compañero que ha intervenido anteriormente, es decir, nuestra valoración iba a ser diferente según tuviéramos en cuenta la posición inicial de la PNL o la enmienda. Realmente tenemos que repetir, igualmente que hemos dicho con anterioridad, que en cuestiones de defensa tenemos que conciliar los intereses de la defensa nacional y los intereses también locales sobre todo. No todo es desmantelar instalaciones militares. De hecho, hoy hemos tenido la ocasión de comprobar. Yo pediría un poco de silencio porque me despisto. Sí, señoría, lleva razón y le corresponde a este presidente hacer caso a su sugerencia. Le ruego a sus señorías que mantengan silencio para que podamos oír adecuadamente al orador que está en el uso de la palabra. Continúe, su señoría. Muchas gracias, presidente. Como decía, lógicamente en la PNL la parte dispositiva pues tenía prácticamente dos grandes puntos que eran
completamente diferentes. En primer lugar, la detención de o la paralización de esas pruebas de drones, y lo segundo era información. En fin, evidentemente, yo creo que nadie puede estar en contra de obtener mayor información, de hacer públicos convenios, si es que fuera posible, de declarar los recursos que se estén invirtiendo, de hacer públicas las autorizaciones de la agencia estatal, de publicar esa documentación, de publicar el plan de inversiones, incluso de la visita de la delegación parlamentaria, que puede enriquecer en cualquier caso este tema y cualquier información. Lógicamente nos íbamos a posicionar en contra de esa inmediata paralización, igual que lo ha hecho el Partido Socialista. Señorías, estamos hablando aquí de muchas cuestiones. Estamos hablando de condiciones geográficas favorables para realizar determinadas intervenciones. Estamos hablando de la defensa nacional. Estamos hablando de inversión de dinero público, una potente inversión de dinero público. Estamos hablando de empleo y localización de actividades en una zona. Y estamos hablando incluso de acuerdos internacionales, precisamente en el marco de la OTAN, a la que luego, si me da tiempo, haré referencia. Y estamos hablando finalmente de innovación, tan importante y tan interesante en esta situación de crisis con estos altos niveles de desempleo. En cuanto a empleo, se habla de incluso de 50 empleos directos en el Centro de Investigación de Drones e incluso del año 2012 en el entorno de las instalaciones de miles de empleos. De innovación estamos hablando de que en julio del año pasado más de 200 empresas estaban interesadas en participar en este proyecto tecnológico. En cuanto a inversión, estamos hablando de inversión para modernizar 10 millones de euros, de contratos con empresas 25 millones de euros y de compra de bienes y servicios en torno a 20 millones de euros. Se ha hablado también aquí, yo quiero enfatizar que no solo estamos hablando de una utilización militar, que tampoco es que haya que radicalizar, entendemos desde nuestra postura, radicalizar el uso militar porque tiene su finalidad, sino también de usos civiles como la prevención de incendios, la gestión de recursos acuáticos y, lo que es más importante, las actuaciones en caso de emergencia y catástrofe. Sí nos ha llamado la atención, sí que tengo que decirlo, nos ha llamado la atención que esta PNL venga de un grupo en el que está integrado, se supone, no el grupo, sino el partido, el ex GEMAC, don José Julio Rodríguez Fernández, que ya en su día dijo que seguiríamos respetando los acuerdos de la OTAN y que en su mandato, él fue nombrado en el año 2008 y cesó como GEMAC a finales del 2011, durante su mandato se aprobó el proyecto INTA que establecía bases de experimentación e investigación aerotransportada en la ROZ en el año 2010. En definitiva, concluyendo, señorías, entendemos que siempre vamos a decir que no a rechazar todo lo que sea militar. Estamos de acuerdo simplemente en una mayor información, en la innovación y en la inversión de carácter incluso civil en la zona, que puede repercutir en un incremento de los niveles de empleo que tenemos, podrían paliar los altos niveles de desempleo que tenemos en estos días. Gracias. Muchas gracias, señor Cano. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor García Díez. Sí, gracias, señor presidente. Sustituyo al diputado señor Juncal. Soy diputado por la provincia de Lugo y, por lo tanto, muy sensible y muy interesado a todo lo que pueda concernir a proyectos, a inversiones, como es el caso que nos ocupa. Desde luego, después de escuchar a la diputada proponente o de haber leído la exposición de motivos, que me alegro coincidir en la valoración con la diputada Cancela en cuanto a las expresiones que ella misma ha relatado, y yo no voy a reiterar ni a repetir, de belicismo, de escalada belicista, bueno, todas estas cuestiones que realmente, si alguien las ha leído y ha escuchado después la intervención de la proponente y no conociera la comarca de la Terrachá, no conociera mi provincia Lugo, podría pensar o tener una idea más o menos como de que su población, que fundamentalmente son agricultores y ganaderos, estarían encerrados en sus casas o preocupados de sacar el ganado a pastar sin hacer uso de chalecos antibalas o de cascos que los protegieran del ataque de drones militares, ¿no? Es una posible conclusión después de haber oído lo de la preocupante espiral militarista en la Terrachá, ¿no? Además de otras cosas, como entraré después a tratar de clarificar. Yo también tengo que decirles que estoy sorprendido de algunas contradicciones, ¿no? En esta misma comisión hemos debatido dos PNLs anteriormente a esta,
en las cuales se trataba de recuperar instalaciones militares para 2 localidades de España, o potenciarlas en todo caso, por la importancia que tenía para la sociedad, como inversión, como puestos de trabajo. Y aquí parece que un proyecto de I+D+I con aplicación civil exclusivamente, se diga lo que se diga, despierta recelos, despierta ciertas obsesiones y alergias contra todo lo que lleva la palabra militar. Y me llama la atención porque también en estos días he comprobado cómo este mismo grupo que hoy nos ha hecho esta propuesta registraba una proposición no de ley para ser debatida en el Pleno de esta Cámara, que, entre otras cosas, como es muy larga, evidentemente no voy a leer, exige al Gobierno un plan industrial, en este caso para otra comarca gallega, para la comarca de Ferrol, que contiene 14 puntos, y yo solo leo uno: el impulso al contrato entre el Ministerio de Defensa y Navantia con la planificación de las necesidades de la Armada Española. Punto. Debemos comenzar por la nueva serie de fragatas F-110. Supongo que la alergia en este caso a vehículos militares solamente es aquellos que van por el aire, y los que van por el mar pues están exentos de cualquier obsesión o de cualquier alergia. Obsesión que también ha puesto de manifiesto, no está ahora, el compañero y diputado de esta comisión, señor Salvador, ¿no?, cuando hablaba de cosas que yo no voy a repetir ahora aquí. Todas las provincias españolas, señora diputada, todas, estoy seguro que la suya, la mía desde luego, y no quiero yo erigirme en portavoz de ningún ciudadano, tenemos la representación, pero yo no me voy a erigir en la voluntad de ellos, nada más que la que expresan libremente cada vez que nos eligen, desearían para su provincia una inversión como la que está en este momento tratando de llevarse a cabo en Lugo. Estoy convencido. Se hablaba de 50 millones, no, usted mismo lo dijo, de cantidades mucho más relevantes, porque se pretenden y se prevé movilizar 115 millones de euros. Y se habla, que usted no lo ha dicho, de la posible creación de hasta 600 puestos de trabajo entre directos e indirectos a raíz de estas. ¿Lo creerán o no lo creerán? El tiempo lo dirá, evidentemente. Pero como se ha hablado de opacidad, de falsedad, de ocultar información, de otra serie de calificativos que van en esa misma línea, déjenme que les diga que desde el primer paso, desde el primer momento, y aquí se ha hablado del convenio firmado con INTA, de la creación de este centro, el CIAR, se ha publicado absolutamente toda la documentación con la máxima transparencia, no solo en el Boletín Oficial del Estado, como es preceptivo, sino que se ha invitado a todos los grupos políticos del Parlamento de Galicia, y estaba usted en esa visita, señora Díaz, entre ellas, en el mes de diciembre. Usted acudió allí, entre otros de los parlamentarios gallegos que estaban. Hombre, es que es evidente. Señora Díaz, se ha acudido allí. Allí no se oculta no entremos nada. En diálogo. Tiene la palabra en este momento el portavoz del Grupo Popular. Le agradecería que me permitiera terminar, porque es que estoy poniendo en evidencia algo que no me lo invento yo, es que solo hay que acudir a las hemerotecas o a las actas, ¿no? Se ha invitado a todos los grupos políticos, usted estuvo allí, lo visitaron quienes quisieron. Se creó una comisión de seguimiento para valorar todo lo que se desarrolla en ese centro, una comisión de seguimiento, y después la Xunta de Galicia, a la que usted se ha referido, pone en marcha una iniciativa civil para vehículos aéreos no tripulados con la máxima transparencia. Le pongo algunos ejemplos. Se publica en todos los diarios oficiales, en Galicia, en España y a nivel de la Unión Europea. Se publica, estoy hablando de la fase de concurso y de contratación, en todos los periódicos, en varios periódicos nacionales e internacionales. Se crea una página web, a la que se ha referido también la proponente, específica para controlar esta iniciativa, donde, entre otras cosas, se pueden consultar todas las preguntas, todas las dudas que las empresas concursantes tuvieron y la respuesta que cada una de estas empresas se le dio desde la Administración que convocaba este concurso. Se organiza otro evento público, llámele como quiera, otra visita, otro evento público, a la que acuden más de 300 personas, entre las que yo también me encontraba, y donde se explicó por todos los allí presentes con responsabilidad en este proyecto todos los detalles. Mire, sería tan poco riguroso este proyecto y este proceso de transparencia que se le ha concedido el premio a la mejor iniciativa de compra pública innovadora de toda España realizada durante el año en curso, el año pasado. El premio. Eso es porque se ocultaba, no había transparencia, había opacidad y otros adjetivos. Y además es que personas que usted conoce mejor que yo, porque usted estuvo en el Parlamento de Galicia y yo no, y pertenecían a una agrupación política
en la que usted estaba implicada o muy relacionada con usted ahora, a propuesta suya, el Grupo Parlamentario Popular en aquel Parlamento aprueba la fiscalización específica por el Consejo de Contas sobre todos los fondos europeos para este proyecto. Fíjese usted la opacidad y las ganas de ocultar información. Bueno, si esto no es suficiente luz e información, pues buscaremos más, sin duda alguna. No se preocupe que ni el señor Feijóo, ni nadie del Gobierno gallego, ni ningún diputado del Partido Popular, ni allí ni aquí, porque ahora estamos en el Parlamento Nacional, deberíamos hablar de nuestras competencias, oculta información sobre un proyecto de la envergadura y de la importancia que tiene para Galicia y para Lugo en particular. Y, por último, sobre el uso civil o militar, que también ha tenido controversia en toda la exposición. Yo le vuelvo a repetir que este es un uso exclusivo de I+D+I de aeronaves no tripuladas para uso civil y para expedir la certificación de estas aeronaves. Y le añado, si fueran drones militares, no necesitarían de esta certificación que allí se expide, porque están exentos de ella. Pero es para uso civil y por eso esa certificación se va a emitir allí. El contenido del convenio con el INTA también se ha publicado, como hemos dicho, y obliga a destinarlo a aplicaciones civiles. El artículo 5 lo dice claramente así, de ese convenio. La cofinanciación del FEDER, al que alguien también se ha referido aquí, creo que ha sido la portavoz socialista, obliga a que el uso de esos fondos de FEDER sean al ámbito civil y no militar. Y así se está llevando a cabo, como acabo de decir, con esa fiscalización que a propuesta de ustedes se hizo en el Parlamento de Galicia y que el Grupo Popular allí aceptó. Y en cuanto a esa prueba que se ha relatado aquí, que en el mes de septiembre se llevó a cabo con un prototipo o con un dron de tipo militar, lo que se hizo ayer fue, efectivamente, probar un dron que fue utilizado para fines militares en distintas operaciones para ver si podía ser certificado para campañas o para utilización civil. Y permítame una pequeña licencia. ¿Por qué esa alergia a que todo lo que proviene de la I+D+I en el campo de defensa o en el campo militar no vale después para su uso civil? Por el hecho de que haya sido descubierta o apoyada en la investigación militar, ya tenemos que renunciar a ella. ¿Renunciamos a los GPS? ¿Renunciamos a Internet? ¿Renunciamos a algunos antibióticos? ¿Renunciamos, como ha dicho también la señora Cancela, a la lucha contra los incendios forestales o su utilización o para el control de la contaminación atmosférica? ¿Renunciamos al reloj de mano, a los vehículos todoterreno? Todo esto ha sido sacado de la investigación y de la I+D. Ahora no me salió la expresión, disculpe. En definitiva, ya termino, señor presidente, gracias por su benevolencia. Con este proyecto, en el que, señora proponente, la palabra que usted usó de que el PP viene trabajando en comandita, pues yo creo que no es muy adecuada para el foro en que nos encontramos, para un mitin, se lo admito. Aquí permítame que se la reproche cariñosamente. Ni el señor Feijóo ni el PP trabajan en comandita. Están preocupados por llevar el mayor número de inversión posible y de creación de puestos de trabajo en nuestra tierra, que compartimos, ¿no? Es una apuesta clara por la investigación aplicada a mejorar los servicios públicos estratégicos mediante el uso civil de aeronaves no tripuladas. Ya se han citado aquí: emergencia, salvamento marítimo, lucha contra incendios, transporte de órganos trasplantados. Señor García Díez, debe ir concluyendo. Concluyo, señor presidente. Búsqueda de personas desaparecidas, se ha utilizado en esto también en Galicia. Y, por lo tanto, lo que queremos, en definitiva, es que se capte nuevos recursos, que se capte talento, conocimiento, que se fije industria y empleo en nuestra provincia y en Galicia. Y es una iniciativa, señorías, pionera, de referencia internacional. No existe ningún centro similar en toda Europa. Hombre, no tiremos por tierra estos esfuerzos. Yo creo que tenemos que sentirnos también orgullosos de lo que se hace, aunque lo haga el PP, señora Díaz. Por ello, nuestro rechazo a esta iniciativa, ni con la inmediata paralización ni sin la inmediata paralización. Lo que queremos es que cuanto antes se siga trabajando en esta línea y seguro, señor presidente, que el Grupo Popular, se lo digo yo, no se va a oponer a que si en el ámbito que corresponde, no es en una PNL, sino en el ámbito de las decisiones que se tienen que tomar en mesa y portavoces, se organiza una visita
o una explicación en este centro, cuente con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular, como ya ha habido en otras visitas anteriores a las que me he referido. Muchas gracias. Gracias, señor García Díez. Señor presidente. Señora Díaz. Invoco el artículo 71.1 efectivamente, entiendo que inexactitudes sobre las afirmaciones que se han vertido y quiero aclararlas. Bien, como veo que además tiene en la mano el reglamento, sabe que no puede entrar en el fondo de la cuestión, se tiene que limitar exclusivamente a... Sí. Y no puede exceder un tiempo de 3 minutos bajo ningún concepto. Adelante. Señor García, fue una lástima que no defendiera esta iniciativa el señor Juncal, porque me conoce. Y creo que usted ha vertido inexactitudes sobre esta diputada profundas, incluso desconoce elementos sustanciales de la concepción de defensa que debemos de tener. Yo no tengo ninguna alergia, pero no entro ahí, pero sí quiero entrar en la inexactitud de lo que usted ha afirmado. Esta diputada, junto al diputado Ramón Vázquez y otros diputados gallegos, hemos asistido a unas jornadas que fueron modificadas, inicialmente iban a ser en Lugo, y a la vista de que esta portavoz, que de aquella era portavoz de Alternativa Galega de Esquerda, confirmó su presencia, fueron modificadas y trasladadas, porque el Partido Popular temía que pudiéramos hacer algo, trasladadas de manera rápida al Concello Castro de Rei. Señora Díez, evite... Señor presidente, yo quiero contar los hechos, ¿de acuerdo? Pero no, si me deja, es que esto es una... Comprendo que es difícil utilizar este artículo, pero yo lo que señor le ruego presidente, si me deja terminar, es muy sencillo. Esta diputada... Le dejo y le conmino a que termine. Bien, tengo 3 minutos, señor presidente, no. tengo 3 minutos, ¿de acuerdo? No. Señoría, señoría, vamos a ver. Señor presidente, aquí se ha afirmado que lo que pedimos en esta iniciativa se le ha autorizado a esta diputada y es falso. Y su señoría se tiene que limitar a aclarar esa inexactitud. Quiero aclarar que a la afirmación que ha vertido el señor García fueron unas jornadas, por cierto, muy polémicas, porque allí se demostró que eran drones artillados y nunca se nos ha autorizado visitar el aeródromo de Rozas. No solo a mí, a los diputados gallegos, señor García, incluso a un europarlamentario como es el señor Javier Couso. No se nos ha autorizado nunca. Nunca. Por tanto, su afirmación es inexacta, por no decir otra cosa. Señoría, ha concluido su intervención y ha concluido así el debate. Señor presidente, entiendo que si le ha concedido ese turno, me corresponde a mí aclarar brevemente lo que acabo de oír. Sí, pero esto no puede ser y este presidente no permitirá que sea el cuento de nunca acabar. Pero usted ha abierto un turno de réplica que... Siente una cuestión de orden, ¿no? Llevamos en un tiempo una deriva en las alusiones que exceden lo habitual en lo parlamentario. Esto no es una asamblea de universidad. Hay un reglamento que usted tiene que hacer respetar y no lo está haciendo. No lo hace el presidente de la Cámara y no lo hace usted. Y eso no es bueno, señor presidente. No es bueno. Perdone, su señoría. Existe un reglamento, efectivamente. Conozco el reglamento y sé muy bien, como su señoría, que lo interpreta el presidente. He interpretado que correspondía esa aclaración porque la señora diputada del Grupo de Podemos ha percibido en Marea una inexactitud. Le he dado la palabra exclusivamente para eso. Cuando he comprendido que se excedía, he tratado de reconducir el debate. Así ha sido. Doy por zanjado la cuestión. Y si el portavoz que ha intervenido en esta polémica, no su señoría, sino el portavoz que ha utilizado el uso de la palabra, señor García Díez, quiere ahora utilizar sobre esta cuestión y, por supuesto, también limitándose rigurosamente a la cuestión que nos ocupa, tiene por un breve tiempo la palabra sin que se pueda reabrir bajo ningún concepto el debate. Gracias, presidente, por su comprensión. Era lo que pretendía cuando pedía la palabra, exclusivamente porque se han dicho 2 cosas que yo me veo obligado a matizar. No es falso, ahora ya se habla de inexactitud, no es falso
que se haya invitado a todos los grupos políticos presentes en el Parlamento gallego a acudir, a visitar, que se le llame como se quiera, jornada o no jornada, y se ha ido, y ella, que yo fue lo que dije, como miembro de aquella delegación, estuvo allí. Y yo no tengo ni que conocerla ni que desconocerla. Estoy tan capacitado como cualquiera de mis compañeros, incluido el señor Juncal, que si no ha intervenido es porque yo le he pedido expresamente que es una iniciativa de mi provincia y que me apetecía intervenir. Cualquier diputado de este grupo parlamentario está perfectamente legitimado. Considero que ya ha aclarado suficientemente la cuestión. Bien. En un exceso de pesimismo, el presidente calculó que no acabaríamos antes de la 1:30. No ha sido así, pero anunciamos que no votaríamos antes de la 1:30, por lo tanto, la votación se producirá a esa hora. En todo caso, sí, señores. Bueno, vamos a ver. Imagino que... Solo quería decir que cambiamos el sentido del voto después de la aceptación de las enmiendas del Grupo Socialista y de la retirada del punto 1 y 2, votaremos a favor. Bien, bueno. Muy bien. Sobre el momento de la votación, si los portavoces de todos los grupos están en condiciones de que votemos ahora porque se encuentran todas sus señorías presentes, lo podríamos hacer. De no ser así, suspenderíamos hasta la 1:30, como habíamos dicho. Por nosotros sí. Vamos a ver, vamos a ir por orden porque no quiero errores en esta cuestión que es muy importante. Por el Grupo Parlamentario Popular se puede votar. Por el Grupo Socialista... Pero por el Grupo Popular están los 15. Sí, sí. Pero, que ha dicho nuestro portavoz que se puede votar. Si ha dicho que se puede votar. Bien, bien. Por el Grupo Socialista... Por Podemos, Esquerra, Democracia y Libertad, Grupo Vasco PNV, Grupo Mixto. Sí, señor presidente, únicamente cuando yo emita el voto en la proposición del Grupo Mixto, lo haré en representación de don Pedro Quevedo. No será el criterio de mí, el que yo tendría. Gracias. Muy bien, de acuerdo. Bueno, pues en ese caso vamos a proceder a la votación. En primer lugar, vamos a votar la proposición no de ley 161-17 del Grupo Socialista sobre el acuartelamiento Sancho Ramírez. Se vota en sus propios términos. ¿Votos a favor? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. A ver, ahora han levantado llevarse. A ver, repetimos la votación porque ha habido una confusión a la hora de la contabilización. Votos a favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 a favor. 18 votos a favor. Gracias. Votos en contra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 en contra. 15 en contra. ¿Abstenciones? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. ¿Cuántos hay presentes? ¿Cuántos hay presentes? Pues 8, 16, 21, 41. Presentes, 41. El resultado de la votación es el siguiente. 41 diputados y diputadas presentes, votos a favor 18, en contra 15, abstenciones 8, queda aprobada. Pasamos a continuación a la proposición no de ley 161-56 del Grupo Mixto sobre la base naval en Las Palmas. Se vota la enmienda del Grupo Socialista. Con la sustitución de... Y con la sustitución en su apartado 3 de pudieron por de permitan, la sugerencia del Grupo Popular. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? A ver, unanimidad. Bien, pues se han manifestado todos los presentes a favor. Se aprueba por unanimidad. Pasamos a continuación
a votar la proposición no de ley 161-139 del Grupo de Podemos sobre la militarización de drones y se vota la enmienda presentada por el Grupo Socialista. Votos a favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, de la mesa nos 8, cuentas. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23. 23 a favor. Votos en contra. Gracias. Votos en contra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. Votos en contra, 15. Abstenciones, 1. 2, perdón. 2. Queda aprobada. Queda, por tanto, aprobada dicha proposición no de ley con 23 votos a favor. 15 en contra. 15 en contra y 2 abstenciones. Antes de levantar la sesión, permítanme que, pese a todo, agradezca a todas y a cada una de sus señorías el transcurso de la comisión, donde se ha mantenido la adecuada cortesía parlamentaria y el tono vibrante que es inherente a la actividad parlamentaria. Muchas gracias.